City, ahora en versión 100% eléctrico de combustión por la misma cuota. Pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el central a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, Marcador Asturias con jamones y embutidos artesanos Torre de Núñez. Menos sal de forma natural. Pablo Guisasola. ¿Qué tal? Muy buenas, son las 6:15 de la tarde, domingo 24 de mayo, penúltima jornada, último partido de la temporada en el Molinón para el Sporting, un Sporting que no se juega absolutamente nada, eso sí, que va a tener a su nuevo entrenador, el de la próxima temporada, en el palco del Molinón, y en el banquillo del Molinón estará Borja Jiménez, que hoy se despide de la afición rojiblanca. El que sí se juega todo, prácticamente la vida o el ascenso directo, es el Almería, que necesita ganar y ver lo que hace el Deportivo, porque hoy en la penúltima jornada se puede decidir el segundo de los ascensos directos y también se van a decidir seguro que alguno de los puestos de descenso a Primera Federación. Hasta el Molinón nos vamos. Sporting, Almería, Borja Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Pablo
Guisasola oyentes, familia del marcador más bonito de la radio española y prácticamente de la radio mundial. ¿Qué es este? ¿Qué es tuyo, querido oyente? ¿Qué es de todos? ¿Qué es nuestro marcador Asturias? Bienvenidos todos y todas al estadio más bonito del mundo cuando luce el sol, como lo es en esta tarde calurosa de domingo, en la que echamos el candado a la temporada 25-26, en un partido en el que los rojiblancos se lo juegan todo. Los rojiblancos que hoy quieren ser equipo de playoff y, ¿por qué no?, los rojiblancos que quieren seguir soñando con el ascenso directo. Qué pena que sea el Almería, querido oyente. Qué pena que hoy el Sporting esté de Miranda en el Molinón. Pero lo bueno de todo es que esto se acaba ya. Con la bronca Borja Jiménez, con el visionado desde lo alto de Nicolás Larcamón y con un Molinón que dictará sentencia sobre otro proyecto exitoso del Grupo Orlegui. Porque esto es como el mal estudiante. Al verano con los deberes por hacer, a las recuperaciones, a no seguir suspendiendo, ya que no te tiren de las orejas al llegar a casa como le hacían a Maese. Una última cita en casa que tendrá el arbitraje del leonés Damas Arcediano y con Pepito Grillo Javier Iglesias desde Las Rozas como banda sonora. Aunque la música te la pone en la radio, ¿qué más guapo no lo hay que esto? Desde las 6:30 de la tarde, penúltima jornada unificada en segunda división y aquí que te lo contamos todo, como siempre, como nadie, como si el playoff fuera para nosotros, en el marcador de Radio Marca Asturias. Gracias, Borja. Pues sí, no ha sido un buen domingo, no está siendo un buen domingo para el Sporting después de la eliminación del Sporting Atlético. Ha superado esa fase el Caudal, ha superado también esa misma fase el Covadonga, así que tanto Covadonga como Caudal van a jugar la final de la fase autonómica. Después todavía quedará una última fase ya a nivel nacional para que sepamos quién va a ser el equipo que juegue en Segunda Federación, representante asturiano. Ojalá que tengamos otro representante asturiano la próxima temporada en Segunda Federación. Maese, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo lo ves hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mal, ¿cómo lo voy a ver? Fatal. Está el Molinón es que no me atrevo a decirte ni a medio gas. O sea, hay muy poca gente y hay que esperar este cuarto de hora que queda para los que estén rezagados en los aledaños. Pero bueno, el ambiente es malo. O sea, yo creo que hoy se va a vivir una agria despedida por parte de Borja Jiménez, que es el que la encabeza. Andarán futbolistas como Kevin Vázquez también pensando que es su último partido en el Molinón, Cristian Joel, y ya no solo futbolistas que hayan o puedan terminar cesión como Justin Smith, sino también jugadores que tengan contrato en vigor. Me acuerdo ahora de Amadou, de Keipo, de Pablo García, futbolistas que no dan la talla, futbolistas que no sirven para un Sporting en segunda división que quiere estar en la zona alta de la clasificación y pelear con los mejores, y jugadores que tendrían que buscarse una salida si el Sporting es capaz de hacer lo que lleva prometiendo y no cumpliendo durante los años que lleva el Grupo Orlegui aquí, que es crear un equipo competitivo que esté en la zona alta de la clasificación y que a estas alturas de la temporada se encuentre, por ejemplo, como está el Almería, luchando por clasificarse, en este caso subir directo y cambiar de categoría. En el palco, como bien decís todos, está el Arcamón, que no se asuste mucho, que coja fuerzas y que intente confeccionar una plantilla y un proyecto. Ya no digo que ilusione, porque aquí ilusionar, la gente se ilusiona con poco, pero sí que por lo menos que nos divierta y que nos haga competir hasta el final por estar entre los mejores. Gracias, Maese. También está con nosotros. Hola, Tato Folgueroso, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a activar el micro de Tato Felgueroso. Hola, Tato. ¿Cómo lo ves hoy? No tenemos el micro. No está sonando por el micro. Tato Felgueroso. A ver, Tato, volvemos a probar. Nada, seguimos sin el micro de Tato Felgueroso. Bueno, mientras ajustamos ese micro de Tato Felgueroso, a ver, Tato va a la cuarta. No, ahora no sabemos qué está pasando ahora, pero vamos a ver qué está pasando ahora mismo. Pero venga, nos vamos al Molinón. Borja, queremos saber quiénes son los 11 de Borja Jiménez. La alineación del Sporting consideraría el Pedreru platos de calidad para todos los gustos.
Pues venga, que nos vamos a la calle Garcilaso de la Vega con Marcos, con Maxi, con todo el equipo de Sidrería El Pedrero para buscar el 11 del Sporting. Sale el equipo rojiblanco con Superman bajo palo, Rubén Yáñez entre maderas, línea de 4 con la derecha para el Infante de Marina, ahijado de JL, Guillermo Rosas Alonso, la izquierda, y ojo aquí porque está la novedad. Se coloca el quinto Beatle de la Masía, Andrés Cuenca como lateral zurdo, pareja de centrales para el Tete de Gandía Sor, Pablo Vázquez, y para el Dogo francés, Lucas Peguín, pero hay que llamarlo Pegan. Sala de máquinas con 3 hombres en la medular, porque juega Corre que te corre Alex Corredera, juega el policía montado Justin Smith y el niño de Catoira Manu Rodríguez. Tridente ofensivo para el ataque, izquierda para el rey mago favorito de los niños Gaspar Campos Anso, derecha para el prestidigitador palentino César Gelaber y arriba para los goles Andrés Maese me concedes un último baile. Juega Don Juan Ferney. Sácalos a bailar. Otero. Te extraño mi vida como nunca en mi corazón quisiera. Mientras que la Unión Deportiva Almería con Rubi en el banquillo sale con Andrés Fernández bajo palos, línea de 4. De derecha a izquierda con Chirino, Rodrigo Eli, Nelson Monte y Alex Muñoz. Centro del campo con Lopi, con Zodic. Derecha para Embarba, izquierda para Morcillo. Engancha Sergio Arribas. Arriba el deseado, el pretendido durante mucho tiempo, Miguel de la Fuente. La alineación del Sporting con Sidrería El Pedrero, platos de calidad para todos los gustos. Ahora en breve comentamos alineaciones, pero venga, lo que vamos a hacer es también subirnos a los mejores ascensores, además orgullosamente asturianos. Pagan aquí sus impuestos, que esto es muy importante. Así se lo decía yo ayer el Puma y estaba orgullosamente también asturiano de Ascensores 3. El informe del rival. El informe del rival del Real Sporting con Tresa, tu empresa de ascensores de confianza en Asturias. Pues las sensaciones son la de haberte pegado un tiro en el pie en el momento más clave de la temporada, cuando llevas todo el año peleando por un ascenso directo, cuando estás todo el año arriba, en el partido clave, en un minuto se te va todo, pero bueno, esto es así en la Liga Hipertensiones. Una Unión Deportiva Almería, pues ¿qué es eso? Que va a encarar el partido. Yo ya decía en la previa que el partido se debe encarar para asegurar la tercera plaza, no esperar milagros del Valladolid en Pucela. Tanto te digo, el Sporting va a ser profesional, también te digo que el Valladolid va a ser profesional, pero toda la línea que lleva el Valladolid durante todo el año hace pensar que el Depor hoy será equipo de primera división. Si a partir de ahí el Depor no es equipo de primera división y tú ganas en Gijón, pues vas a la última jornada a jugarte el ascenso directo. Y quién dice que no, pues ¿por qué no soñar? Pero no Almería, sino Málaga, Las Palmas. Pero bueno, ya sabemos cómo es esto del fútbol. Yo no confío nada en que el Depor hoy deje escapar el ascenso, pero en esta Liga de Hipertensiones de todo puede pasar. Lo que tiene que hacer la Almería y lo que creo que la Unión Deportiva Almería ya está centrada es primero en asegurar el playoff, que parece que está asegurado, pero no está. Y segundo, si puede ser tercero mejor, porque como te decía al principio, que se lo digan al Oviedo. Saludos, amigos. El informe del rival del Real Sporting con Tresa, tu empresa de ascensores de confianza en Asturias. Gracias, Pedro Martínez, el informe Tresa. Y señores, a ver, vamos a saludar a Tato Felgueroso, que creo que ya tenemos restablecida esa comunicación, ¿no? Que ya tenemos ajustado ese micrófono. Hola Tato, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Guisa, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, muy bien, perfecto. No me queréis escuchar, ¿eh? No te queríamos escuchar. Y vamos a saludar también a Lucho Valera. Hola Lucho, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora. Muy buenas tardes. ¿Qué tal Lucho? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno. Muy bien, aquí estamos, pasando un poco de calor. Muy bien. Bueno, a ver si te da calor también un poco de calorcito o va a ser un partido más frío. Bueno, el de ayer, la verdad, con el Oviedo fue bastante frío el partido, podríamos decir. Pero hoy el Almería, sin embargo, se lo juega todo. Lucho. Bueno, perdón. No, sí, que sí, al final el Almería con un ojo puesto en Valladolid, obviamente, pero ellos tienen que hacer su trabajo, entonces va a ser un partido que yo creo que tendrá un poco de similitud con el de ayer del Oviedo, porque el Mallorca también se la jugaba y no dependía de ellos, pero bueno, a ver qué pasa. Gracias, Lucho. Bueno, venga, vamos con la porra. Nos vamos a tomar un buen marisquito y un buen pescado en la Casa del Mar. Vamos con esa porra. La porra del Sporting con la Casa del Mar, gastronomía de calidad en Gijón. ¿Qué le ponemos, Tato? 2-1. ¿Qué le ponemos, Borja? Hoy nos divertimos. 4-3. ¿Lucho?
2-3. Maese, 1-3. pues yo voy a ponerle un 2-1 a favor del Sporting, con la Casa del Mar. La porra del Sporting con la Casa del Mar, gastronomía de calidad en Gijón. Algo ibas a decir antes, Maese. No, que caliente, que el ambiente va a estar caliente. O sea, sobre el terreno de juego entendemos que el que le va a poner algo de picante puede ser el Almería, porque realmente es el que se está jugando algo, pero va a haber dos partidos. O sea, se va a jugar un partido en el terreno de juego y otro se va a jugar en la grada. ¿Qué os ha parecido, por cierto, lo del Sporting Atlético? ¿Quieres comentar algo? Bueno, yo creo que eso tenemos para hacer 2 capítulos. Por cierto, un dato, o sea, un gesto que acabo de ver, Rubia ha saludado a Mario Cotelo, Sí. no ha aparecido todavía Borja Jiménez, ¿eh? Todavía no ha asomado por el túnel de vestuarios, no. Estaba Rubi, de hecho, esperándole y se ha encontrado con Mario Cotelo, la ha saludado de paso. Entonces, cuando salga Borja Jiménez, veremos a ver ese saludo entre entrenadores. De momento, Borja no está. Bueno, se lo toma con... ¿Que Borja no está? Sí, Borja está en el banquillo, lo acabamos de ver nosotros. Sí, pero que no está... O sea, no ha ido a saludar a Rubi, quiero decir. Y vamos a empezar tarde porque están teniendo problema en línea pues con... Tiene que empezar en todos. No, son las 6:27. Eso, yo creo que es para empezar todo a la vez. Claro. Quedan 3 minutos No, todavía. pero están cambiándole. Y mira, nos enfocan ya en las gradas del Molinón, las cámaras, a Nicolás Larcamón, junto a Salomón Béjar, junto a Israel Villaseñor, en el palco del Molinón, aquí bien cerquita. Está su analista también, Está teniendo un problema Vázquez, abajo Israel Villaseñor, Joaquín y David Guerra. Ahí estaba Larcamón justo encima de ellos. El entrenador que hoy ha visto lo del Sporting Atlético, que ha estado en mareo. Esperemos que hoy pueda ganar el Sporting, porque si no, vaya imagen se va a llamar Nicolás Larcamón de su primer día. Bueno, por lo en menos Gijón. ha tenido buen tiempo estos días en Gijón. Bueno, eso sí. Si lo firman es un éxito. Hay que decirle que no es para siempre este tiempo, que no se acostumbre, que esto no es lo Pensé habitual. que decías que no era para siempre los fracasos del filial. No, bueno, eso parece que sí. Eso parece que sí. A mí me parece tremendo, y lo digo, no tengo nada en contra de Samuel Baños, que me parece un tipo honesto, serio y buen tipo, vamos, no tengo absolutamente nada en contra de él, pero a mí me parece tremendo que el entrenador del Sporting B salga en la previa de esta eliminatoria diciendo que no es primordial que el Sporting suba de categoría, sino formar futbolistas. Me parece tremendo, viendo entonces, que lo que apetece es preguntarle a usted, entonces, ¿por qué fichan? Bueno, si la prioridad es crear futbolistas que vengan desde abajo, ¿por qué se ficha a futbolistas para el Sporting B? Bueno, y Si sobre da todo, igual la categoría. porque lo otro tampoco es que se está haciendo demasiado. Ahora mismo en el primer equipo en los últimos 2 años es Manu Rodríguez y no se puede considerar un producto de mareo. Jugó poco más de 6 meses en el Sporting Atlético. O sea que si por lo menos lo otro se hiciese, lo de formar a jugadores para el primer equipo, pero en los últimos años tampoco ha sido así. Bueno, yo creo que se Hoy ficha en porque... Decías, Borja, perdón. No, decía que hoy en el post, después de la eliminación, que teníamos que esperar un buen rato para hablar con Samu Baños, para conocer las impresiones del entrenador del Sporting Atlético, porque fue a acabar el partido, hizo una piña Samu con todos los jugadores en el centro del campo, luego se fueron al vestuario y ahí hubo una reunión, salían de esa reunión tanto Israel Villaseñor como Felipe Begarango, que no estaba Emilio Gutiérrez, estaba el nuevo dirigente que está, es que no me sale el nombre ahora, el nuevo chico que está al frente de Mareo, no me sale el nombre, mira que he estado con él hoy. Jaime Cuesta, estaba Jaime Cuesta, quiero decir, hubo una reunión al término del partido en el vestuario de Mareo y salía Samu a hablar con los medios. Yo a Samu le escuché el año pasado después de caer contra la Lealtad y le escuché este año estaba hundido, Samu, estaba hundido por cómo se dio la eliminación y le preguntábamos, Samu, ¿tienes fuerzas para seguir? Y yo decía, sí, fuerzas tengo. Lo que pasa que este año también se ha priorizado mucho el tema de tener muchos jugadores en el primer equipo, pero que dice Tato, está Manu y poco más. De hecho, ahí está la alineación de hoy, en el último partido en casa donde ya no tienes nada en juego. Que digo que el Sporting ficha para el filial porque para hacer buenos jugadores estos también tienen que estar rodeados de jugadores que puedan ser complementarios. Me parece obvio la necesidad de fichar. La cuestión es que... Sí, pero Guisasola... La cuestión es, perdona, y termino, perdona, Maese, y termino. La cuestión es que el problema que tiene el filial es que no tiene nivel suficiente como para aspirar ni tan siquiera a ascender a la segunda federación. Hoy se ha visto, o sea, no es una cuestión de entrenador. Creo que si pones a Guardiola al frente del Sporting Atlético es muy probable que tampoco suba. O sea, el problema que hay en Mareo es que el nivel es lamentable. Es muy malo el nivel. No hay futbolistas de nivel en el Sporting Atlético. 2 o 3 y deja de contar. Decías, Maese, perdón. Sí, no, que yo decía que estoy contigo en que los futbolistas tienen que estar rodeados tú en la vida en general tienes que rodearte de gente mejor que tú
si quieres subir y si quieres mejorar. Y yo estoy de acuerdo. Pero tanto a tu alrededor como los que tengas enfrente. O sea, quiero decir, tan importante es tener buenos compañeros como estar en la categoría adecuada para formar buenos profesionales. Y yo entiendo también lo que opinas y lo que pones encima de la mesa de que el entrenador no es el gran culpable de todo esto, pero a mí dame un entrenador que me salga a decir en la previa que hay que subir sea como sea y no se lame las heridas pensando en que puede pasar lo que pasó hoy. ¿Que es mala suerte que te marca el caudal en el 118? Pues probablemente sea mala suerte, pero en el fútbol también la suerte cuenta. Ya ha arrancado el fútbol en el Molinón, por cierto. Juega la Almería arriba, despeja Pablo Vázquez. Se la quita de encima el central de Gandía. Balón para el equipo de Rubi, que viste totalmente de negro a la derecha del túnel de vestuarios. A la izquierda el Sporting con la clásica roja y blanca. Y poquita gente en la grada del Molinón, ¿eh? Mucho hueco vacío. Mucho hueco y poco ruido, ¿eh? O sea, yo me imaginaba un recibimiento a Borja. No hubo ninguna reacción todavía, Borja. No, de momento no, ninguna. Y Borja ya está fuera del banquillo, ya está pegadito a la línea de cal. El balón arriba el Sporting, Otero, falta sobre el colombiano. Por cierto que es verdad que pasa un segundo o tercer plano ya en la alineación del Sporting Andrés Cuenca como lateral. Y en el banquillo está Brian Oliván, está Diego Sánchez y está Pablo García. Pero el lateral zurdo es para Andrés Cuenca, Lucho. Sorprende, sí. Yo no sé si es una declaración de intenciones por parte del entrenador o un mensaje hacia alguien, pero sí que es verdad que sorprende. Andrés Cuenca como lateral zurdo en esa línea de 4 del Sporting. Hoy no tiene 5 atrás Borja. Porque arriba está Otero, que vuelve después de cumplir sanción. Y el que no está todavía es Dubasín, que sí que está en el banquillo, pero que arrastrará molestias esta semana. Y de ahí el descanso para el Pingüino. Balón para Justin. La cruza toda para la banda zurda. Ahí va a recibir Gaspar Campos. Le dobla Andrés Cuenca. Sigue Gaspar. Se mete por dentro. A la corta. Recibe Manu Rodríguez. A la derecha la pide toda Guille. Pero antes Gelaber se equivoca en el control. Recupera la Almería que monta la contra. Saliendo Miguel de la Fuente como una bala al 24. En la izquierda la pide John Morcillo. La va a poner con la zurda. Balón segundo palo. Mete la cabeza Pegano. Despeja del todo. Le cae en barba. Le pega mordida. Toca Pablo Vázquez. Ese balón se escapa. Córner para la Almería. Los que hacen ruido son los de la Almería hoy. Sí, los rojiblancos malos. Sí. Ahí está esa esquina visitante. Más de 300 aficionados de la Almería que viajaban con entrada. El contragolpe de la Almería con un hombre como de la Fuente que controla y simplemente tiene una velocidad por encima del resto con el balón controlado, deja en evidencia a muchos en el Sporting. El centro de Morcillo. Se escapa el primer palo. Le va a caer en barba. No era Barba el que la ponía. Morcillo que recibe. Presiona a Gelaber. Atrás tocando la Almería. Toca Chirino. Va a acabar ese balón en los dominios de Andrés Fernández. Es que el ataque de la Almería. Una banda en Barba. La otra John Morcillo. Engancha a Rivas y Miguel de la Fuente como delantero. Y Melamez y Baptista de suplentes, Casi nada, casi nada. Equipo que en segunda red pelearía por la permanencia casi. Arriba lo buscaban por la banda zurda. No llega ese balón a Morcillo. Saque de banda para la Almería. Un Morcillo que, si no me equivoco, sí, en el partido que remonta al Albacete aquí en el Molinón esta temporada, a Garitano, Morcillo es el que nos vacuna al final. Sí, sí. O sea, es la segunda vez que Morcillo viene este año al Molinón. Se fichó por la Almería en el mercado invernal. Después de esa gran primera parte de temporada en el Albacete. Domina el equipo de Rubi, estos primeros con pases de partido, 0-0 en el Molinón. Tato, ¿cuántos partidos hay ahora a la vez en segunda división? Pues mira, hoy se juegan 11 partidos, 2 de ellos ya se jugaron: Albacete 3, Real Sociedad B, Andorra 0, Ceuta 2, y se están jugando ahora mismo 9 partidos en segunda división. Pues ya sabes, hay goles. Adelante, va la Almería. Morci dentro del área, el disparo. Alex Muñoz se marcha afuera. Llegada del lateral, se marcha por línea de fondo, saque de puerta. Esta gente juega otra cosa, Esta gente se juega algo. Pues mira, Borja, tenemos los dos primeros goles en segunda división. Eibar 1, Córdoba 0 y Málaga 1, Racing de Santander 0. Llegan con una fluidez y con una facilidad que llama la atención. Tienen garbo arriba, es que se mueven con una dulzura, sobre todo las bandas, y entre medias metes arriba, es casi nada. Balón de está atrás, que lo va a poner Rubén Yáñez a volar sobre el cielo ahora encapotado de Gijón. Ha llegado la nube para tapar un poco el sol. Que vaya domingo que nos estaban dando. Arriba Otero, nada, balón para la Almería, saque de banda para el equipo indálico. Oye, Lucho, ¿qué te parece que esté Nicolás Larcamón viendo el partido en la grada? Situación rara de momento.
Es una situación un poco como dantesca, ¿no? No sé, a mí se me hace muy raro. Ya de antes se me escapó una sonrisa cuando lo enfocaban y lo ¿A veía ti? en el palco. Si te pones en el pellejo de Borja, ¿estarías incómodo? O sea, ¿te incomodaría esa situación? No sería un plato de buen gusto, yo creo. Hay que decir que respecto al Arcamón, que como decías antes, Guisa, hoy estuvo en el palco del Pepe Ortiz en Mareo viendo el partido, hubo una situación que yo no sé si diría vergüenza ajena, pero sí que me despertó sentimientos. Minuto 80 de partido, estaba el Sporting B 0, caudal 0, y la grada empezó a cantar Larcamón, Larcamón, Larcamón te quiero. Y os lo prometo que fue así, ¿eh? Y Larcamón, es que se estaba avergonzado, levantó un poco la mano para agradecer, pero yo creo que no se estaba él ni creyendo la situación. En un partido del filial, un entrenador que no había ni debutado, la afición cantándole Larcamón te quiero ya, ¿eh? Hay un hecho ridículo en su llegada al aeropuerto, que hay un miembro del club que le intenta poner o dar una bufanda del Sporting para posar de cara a las cámaras. Y es que el propio entrenador tiene un buen gesto hacia Borja Jiménez y rehúsa la opción de posar con las cámaras para no faltarle el respeto a un colega de profesión. Es que en ese nivel está el Sporting, ¿eh? O sea, ese es el nivel en el que está el Sporting. O sea, que teniendo a Borja Jiménez en el banquillo, llega la persona con la que se está negociando, que no firmando la opción de que pueda dirigir el proyecto la próxima temporada, y se le ofrece la bufanda del Sporting para que pose con ella. A lo que el propio entrenador dice que no. Es que es tremendo todo lo que rodea al Sporting, por no hablar de resultados. Es que yo ya no hablo de los resultados, que es que al final los resultados son el reflejo del trabajo diario, de este trabajo que tanto prometieron y demás. El resultado es lo que estamos viendo, que el filial es incapaz de subir de tercera federación, que el juvenil, que mejor entrenen por la mañana para que cojan dinámica. Es que tienen, con perdón, unas pajas mentales, tienen unas ideas de iluminaos del fútbol, del negocio, que yo no sé, y lo digo con todo el respeto, cómo han llegado a donde han llegado en México viendo lo que estamos viendo en Gijón. Precisamente por eso, porque México no es Gijón. Y en México se consiguen las cosas de otra manera. Claro. Sí. Es más fácil que pueda marcar la diferencia en un momento dado también la capacidad económica. Pero aquí, cuando la capacidad económica es pareja a la de uno y otro, normalmente lo que marca la diferencia es el éxito en el trabajo. El trabajo y el éxito en el trabajo. Porque uno puede trabajar mucho, pero de manera errónea. Se mueve el marcador en otros dos partidos, encima dos partidos claves por el descenso a Primera Federación. Cultural Leonesa 0, Burgos 1, Cádiz 1, Leganés 0. ¿Cádiz 1, Leganés 0? Sí, ese partido es clave porque el que gane hoy, si no me equivoco, se salva. Bueno, el Leganés está prácticamente salvado, ¿no? El Leganés está con El Leganés creo que es 43 virtual, puntos. si no me equivoco. Que por cierto, y lo de mareo, vosotros daos cuenta que siempre hemos hablado desde la llegada de Orlegui que el Sporting carece de un director deportivo, que es algo, bueno, bastante inusual, podríamos decir. Y es que ahora Mareo tampoco tiene director de la escuela. Y hay un vacío de poder allí tremendo, porque no saben muchos a quién dirigirse, si se tienen que dirigir a Jaime, si se tienen que dirigir a Emilio. Luego parece que René tiene una capacidad de mando que asombra a todo el mundo. Hay un desgobierno ahora mismo después de la salida de Emilio Vegarango, pero tremenda. Tremenda esa sensación de desgobierno. Y no lo digo yo, lo dicen los chicos, y lo dicen los padres, y lo dicen los agentes. No lo digo yo, ¿eh? Ahora lo comentamos, mientras tanto ataca la Almería, balón segundo palo, ojo al remate dentro del área, la saca Cuenca, va a ser córner para la Almería, no sale ese balón, la vuelven a cazar dentro del área, el remate arriba, lo cazó Rodrigo Eli, se marcha alto, saque de puerta para el Sporting. La manera que ha defendido Justin Smith, Sí. por 2 veces la jugada. Sí, ha sido de traca. Todavía que haya gente pidiendo su continuidad en Gijón el año que viene. Yo de verdad, es que lo único que entendería que es posible, bueno, en realidad es lo que está pasando en el Sporting en los últimos años, es que este tipo de futbolistas sigan en el Sporting porque no sean capaces de encontrar, no digo nada mejor, sino nada igual.
Mira, otra de madre ellas tiene mía. la pérdida. Recupera la Almería arriba, ojo que puede montar la contra, mete el cuerpo Miguel de la Fuente, la gana el Sporting, bien Gaspar. A correr el Sporting. Sale Gaspar engalopada. A la izquierda Gelaber, a la derecha Otero. Se la dejan al Palentino dentro del área. Gelaber se va para la zurda, recorta la línea de fondo sobre Eli. Le hace el lío, la pone atrás. Se la quitan a Gaspar. Despeja la Almería, balón para el Sporting. Y por cerrar lo que iba a decir antes del tema de mareo, que decía Guisa del desgobierno, del descontrol, hoy en el palco de mareo, para ver un Sporting Atlético Caudal, del Sporting habría 13 personas. O sea, había absolutamente de todo en ese palco. Desde Pepe Riestra, liderando la expedición, hasta el propio Nicolás Larcamón. Había de todo en ese palco de mareo. ¡Dentro del área, Otero! ¡Gol! ¡Gol, hombre, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Del Real Sporting de Gijón. Y a bailar cafetero. Un último baile en el Molinón, Don Juan. Cabezazo y a la escuadra. Marca el 19, marca Ferrey. El centro desde la izquierda. Se la puso Alex Corredera. Directamente al frentazo del de Sipi. Al cabezazo de Don Juan. Para que el cafetero la ponga en la escuadra. Golpean los rojiblancos buenos en el templo. 11 de partido en Gijón. Sporting 1. Almería 0. Los goles del Sporting con Toyota, en marcador. Descubre toda la gama de Toyota con 10 años de garantía. En Oviedo, Gijón y Avilés. Marca el Sporting, marca Otero. Qué facilidad la de Corredera para poner ese centro lateral desde la izquierda. No hay fuera de juego porque el balón está más adelantado que el propio Juan Otero. ¿Cuántos goles lleva ya Otero, Tato? Ahora te lo miro, si no me equivoco, creo que son 13 goles. Ahora te confirmo. Buen gol, ¿no, Lucho, Maese? Sí, un buen corte de Corredera, que eso lo hace muy bien. Y luego, pues el colombiano donde tiene que estar para ejecutar. Un buen centro, desde la izquierda, lo que dices tú, con qué facilidad saca la zurda a pasear y Otero entra con todo. O sea, es el cabeceador que lleva soñando el Sporting desde Michael Santos. No recuerdo yo un hombre tan poderoso en el área como acaba de mostrar Otero. Mira, 13 eran los que llevaba hasta este gol, son 14 goles y 12 asistencias. 24 participaciones de gol de Juan Otero esta temporada. 26, 14 y 12, ¿no? ¿Cuántas dije? Bien, bien, bien. Ah, bueno. 12, sí. Le birlaste 2, Tato. Sí, sí, habías dicho 26. 24. Ah, pues 26, 26. Y lo peor de todo, si me permitís, es que el Sporting no va a tener capacidad para poder retener a los jugadores que tiene que retener. Esa es la realidad del Sporting a día de hoy. O eso creo yo. A ver qué ofertas llegan. Vamos a ver, El Almería, Vamos a verlo. el Almería se pone cuarto ahora, ¿eh? Y ojo, gol del Deportivo de La Coruña, Real Valladolid 0, Deportivo 1. Ahora mismo el Deportivo es equipo de primera división. Bueno, y con la derrota de la Almería también lo es, ¿no? Depende, si no gana su partido el Deportivo de La Coruña o si lo pierde, creo que es no, porque el Málaga todavía mete podría el Málaga. cogerle. Ah, el Málaga. El Málaga ahora Amigo. mismo va ganando, es uno de los equipos que va Vale. ganando, al Racing de Santander, Vale, entonces vale, podría vale, meter el vale. Málaga, incluso a Las Málaga Palmas. es tercero. O sea, Sí, fíjate. incluso a Las Palmas, que ahora mismo va El quinto, también Málaga podría delante al Depor meterse. ahora mismo. Es que la Almería Vaya viene de caos. perder un partido en casa contra la Unión Deportiva Las Palmas, que está ganando 1-0. Le ha hecho mucho daño porque la verdad que estos primeros 15 minutos de la Almería muy flojos, ¿eh? Uy, buscaban ahora el pase a Gelaber, llega Gaspar para recortar, se la quitan a Gaspar, recupera la Almería, arriba Rivas, el pase para Miguel de la Fuente, no hay fuera de juego, dice el asistente, de la Fuente de la izquierda, el recorte sobre Pablo Vázquez, había fuera de juego, offside para el 24, balón para el Sporting. Estaba adelantado Miguel de la Fuente en ese pase que le metía Sergio Arribas al hueco, así que la acción está invalidada y el balón es para el Sporting. Este primer cuarto de hora de partido. Sporting 1, Almería 0. Saca Rubén Yáñez. Era fuera de juego, ¿no? Un poquito, Sí, pero... parecía en el arranque, pero ahora con lo de dejarlo seguir. Ve arriba Yáñez directamente para la defensa de la Almería. Se hace con ella Rodrigo Eli en la izquierda, Nelson Monte. Tiene bajas sensibles el Almería.
Todo en defensa. Está Marcos Luna, por ejemplo, el lateral, que es titular. Ya tiene que entrar Alex Muñoz. Va a la Almería por dentro. Jugada desde la banda derecha. Juan Rivas. El disparo. Madre Arriba. mía. El peligro. disparo de Sergio se marcha alto. Buscó sorprender al palo largo de Rubén Yáñez. Largo ese envío. Balón para el Sporting. La sensación es que cuando ellos se sueltan un poco, atacan con mucha facilidad. Es que ellos, Lucho arriba, tienen mucha pólvora, ¿eh? O sea, Sergio Arribas no sé cuántos sí, goles son ya muy esta buenos, son muy temporada, buenos. pero más de 20, yo creo. ¿Eh? Sí, ves la tripleta. Bueno, y Melamez en el banquillo, Baptistao. Estaba luchando con el Pichichi, con Andrés. Si no. Y llevan más de 20, ¿no? Me salen mal los números. Ahora te lo confirmo cuántos lleva. Mira, son 24 goles de Sergio Arribas, 24. 22 de Andrés Martín y Chupe. 22 goles lleva Chupe. Ahí fíjate. está Chupe también, del Málaga. Bueno, y voy a mirar, no sé si es el jugador que metió el gol, pero Este momento el que marcó el gol aquí se llama Juan, se apellida Otero. Ahí. Busca más el Sporting. Saque de banda para el equipo rojiblanco. Mira, de una catapulta hoy el filial que se quedó en casa. Cada cosa que pasa en el Molinón hace una semejanza con el filial, ¿vale? Venga, vale. La catapulta, no del caudal, sino del Sporting. La cuelga Gelaber, prolongación de Pablo Vázquez. Ese balón de Andrés. Puños fuera. Punto de cazar a Lucas Pegán. Portero Yo al creo que- suelo. Sí, es Hay falta, que ¿eh? parar esto porque entró Don Juan como un toro. Gol en marcador. se mueve otro marcador en segunda división, otro gol del Eibar. Eibar 2, Córdoba 0. Siguen llegando los goles en esta jornada unificada, la 41 en segunda división. Y también han llegado al Molinón con este Sporting 1, Almería 0. Esto es la venganza de 2020 del Almería. ¿Os acordáis de aquel partido con Sí. David Gallego? Es el primer En época partido. COVID todavía. Sí, es el primer partido que hay afición, que no es parcialmente después de. Pero del como COVID. digo, 300, Sí, sí. ¿no? O 3.000, sé que era un número con 3. Bueno, yo creo que era 3.000 más que 300. Y Me parece muy poco. no se jugaban nada. Bueno, el Almería se jugaba certificar, creo que era la cuarta plaza. Mm. El Sporting el playoff. Y era contra el Gana Rayo. el Lugo al Rayo. Sí. Y el Sporting palma 2-0 con el Almería en casa y para el camión, séptimos. Gana Almería, Lopi. En las inmediaciones del área de Rubén Yáñez. Chirino en la derecha recibe a Arribas, tocando con Miguel de la Fuente. Qué combinación, qué pared. Arribas, línea de fondo. Largo. Se escapó ese balón del 11. Saque de puerta para el Sporting. Pero es la sensación, ¿eh? Nada más que Arribas toca el balón, se le genera un aura alrededor. Un hueco que... Lo que saben es que pueden pasar cositas. ¿Cuánta gente puede haber hoy en el campo? ¿Más de 15? 16 como mucho. Sí, Yo estoy como por ese, ahí. sí, 15-16. Hay huecos, pero hay gente, ¿eh? No, igual menos de 15, ¿eh? Estoy viendo mucho hueco en la grada, ¿eh? Yo diría que menos, ¿eh? Sobre todo en la tribuna este, que es la que tenemos nosotros No sé cómo delante. decirte, parece típico partido de verano. Un Villa de Gijón Un que ya Villa no de hay. Gijón del antiguo, sí, más o menos, algo Pero ante así. un rival bueno. Un Villa de Gijón ante un rival bueno. No un equipo menor, quiero decir. Bueno, sí. No digo un Milan, pero bueno. No me acuerdo cuando vino el Milan cuánta gente hubo en el Villa de Gijón, pero mucha. Está un jugador del Sporting tendido sobre el terreno de juego, es Andrés Cuenca. Se queja de un golpe en una pugna con Embarba, pero el balón es para la Almería. Uy, sí, es que le pisa Embarba. Le pisa Embarba a Andrés Cuenca cuando ya estaba creo que el balón fuera del terreno de juego. El pisotón viene como consecuencia de una acción en la que Cuenca no tiene que meter el pie para nada, porque el balón ya se había ido. Él intenta darle una patada al balón, Embarba intenta que no le dé la patada al balón y le pisa. La verdad que Cuenca hoy lo ponen como lateral, quizás con el partido más complicado para ser lateral del Sporting. Es lamentable, hombre. Es lamentable. No hay por dónde cogerlo. Bueno, a ver qué tal le sale la prueba, que seguro que estará mirándolo bien Nicolás Larcamón desde el palco del Templo. No hay por dónde cogerlo. De todas formas, yo creo que Borja Jiménez lo que quiere es... Es que, ¿qué quiere? Mira, tarjeta. Tarjeta para Chirino. Para el lateral diestro del Almería por las protestas. Reclamaba que ese balón era para la Almería, dijo el Linier que había salido. Así que la primera se la lleva el 22 del equipo indálico. ¿Qué es lo que quiere Borja Jiménez? Es que yo creo que es la pregunta que se hacen muchos. ¿Qué es lo que quiere Borja Jiménez? Pues bueno, sabiendo que hoy van a caer quejas y críticas, pues que las reciban todos. Se ha convocado, yo te digo que Brian Oliván se ha borrado el último mes.
y le ha dicho, vale, tú te borras, pero vienes convocado la última jornada. Dubasín anda tocado o anduvo tocado, pero va convocado. Hay varios futbolistas que estaban en... Bueno, que Ipo no puede porque realmente... O sea, los que estaban con dudas los ha metido a todos en la cazuela. Bueno, esta salida del Sporting, Guille. ¡Qué bien, Guille, en el recorte! Dentro del área, otra más de Guille. Tiene a Gelaber en la derecha. Recibe el Palentino, segundo palo. ¡Madre ¡Gol, mía! Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. ¡Gol! Del Real Sporting de Gijón. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 15. Don Juan Ferney Otero descorchó la botella de champán del Sporting. Jugada de salón por parte del equipo rojiblanco. En la derecha Guille Rosas con el gambeteo. Se la pone a Gelaber. Levanta el periscopio el 10. Al segundo palo. Donde duele. Donde resquema. Donde aparece el fuego colombiano. Donde aparece Don Juan para mandarla a enjaular otra vez. Otro más del Sporting. Otro más de Ferney. 21 de partido en el Templo. Sporting 2. Almería 0. Los goles del Sporting con Toyota, en marcador. Descubre toda la gama de Toyota con 10 años de garantía. En Oviedo, Gijón y Avilés. ¿Es propia o es gol de Otero? Yo creo que la toca Otero, ¿eh? Pues es que la imagen creo es que es muy Otero buena, ¿no? también. Sí. Pero Tú bueno, mis a ver. dudas, ¿eh? No, O sea que ya empecemos a me quitarle espero- goles, ¿eh? Me espero a decirlo No de empecemos. 15 goles y 12 asistencias, ¿no? Tremendo. O Y, sea, y Maese que lo quiere regalar. Hoy en el campo se está demostrando los futbolistas que el grupo Orlegui tiene la obligación de retener de cara a la próxima temporada. Hablo de Corredera, hablo de Otero, hablo de Gelaber y hablo de Guille Rosas. Es obligatorio para el grupo Orlegui que estos futbolistas que hoy están decantando el marcador a favor del Sporting se queden en Gijón el próximo año. La jugada la iniciaba, por cierto, tu amigo Justin. Se lo dan a Chirino en propia, ¿eh? Justin no. No, ¿en serio? Sí, sí, sí. Se lo dan a Decepcionante. Chirino en propia. Decepcionante. No hay derecho. ¿Qué tiene el señor Tebas Madrazo contra don Juan Ferney Otero? Yo, No, que me lo explique. entre los que le quita la liga y los que le quitan por Los que le penaltis. quitamos nosotros, sí, sí, Tato. no. 5 goles de Otero esta temporada. 5-5 al final. Y eso que tú regalas asistencias, ¿eh? No. ¿Qué La pasa norma es de clara, Gelaber, Avisa. porque el balón le queda en la frontal, La jugada es muy buena, ¿eh? La jugada en general es muy buena con Guille ya Lo hace muy bien arrancando. Guille, sí. Es un golpe, es un toque sutil con la Luego- derecha, el segundo palo. Y Gelaber la pone genial, Ahora la ovación del Molinón con Pablo Vázquez, que se resbalaba y desde el suelo levantaba la pelota, levantaba la mano pidiendo perdón a sus compañeros. El Molinón es tremendo. Yo, de verdad. Entiendo que la gente viene a divertirse, y que está disfrutando el espectáculo, pero con el nivel de con ese mínimo nivel de exigencia es muy difícil que el Sporting salga de donde está. O sea, mientras sigan firmando 24.000 abonos, mientras sigan viniendo aquí y aplaudiendo un 2-0, que está muy bien, está Hombre, fantástico, si quieres, silban un 2-0, a toda una Almería. No, Borja, No se que silbaría el resultado, se hay- silbaría la situación de la hay- temporada, hay eso que- sí. hay que ir más allá. No, yo a lo que voy, se acaba el partido y esto se caiga abajo de la pitada que tiene que caer, eso sí. ¿Tú crees que la gente no se va a quedar, hombre? ¿Qué se va a quedar? Un domingo a las 9 de la noche, a las 8 de la noche con el día que hace. Nosotros nos quedamos. El nivel, sí, nosotros sí. Pero porque venimos a trabajar. Lo estaba pensando yo. Si no viniéramos a trabajar, ¿Tú vinieras al Molinón hoy? ¿hubierais venido al Molinón? Yo sí. Yo no. Lucho, ¿tú hubieras venido? No. No, yo, a ver, yo tengo mi carnet y este año he venido 2 veces. O sea que... Bueno, pero eso es por el entrego que te ha puesto horarios a la par. Claro. También. Te lo han complicado mucho este año. Yo no vendría, no. Es una manera de protestar, no venir, ¿eh? Si el equipo estuviera... Si este partido se estuviera jugando el playoff, no hay ningún abonado que no pensaría en venir. Si pudiera venir. ¿Sin pagar? No, otra cosa Pasó es el día del Depor, ¿eh? No, otra cosa es que venga... No, pero el Depor ya no te juegas nada.
La cosa es que ven que no puedes venir por trabajo. Pero si este partido fuera realmente el soñado por todos, cuando miras el calendario y dices, ¡buah! Y el Almería, la penúltima jornada del Molinón, ¡buah! A ver si nos jugamos ahí y tal. Hoy no entra un alma aquí. O sea, que no haya gente también detona la... ¡Ojo la Almería! ¡La parada de Yáñez! Voló el meta a la escuadra, el disparo de Adrien Barba. ¡Córner para la Almería! Van los compañeros a felicitar a Yáñez en especial. Era Andrés Cuenca el que se acercaba a felicitar al portero del Sporting que voló para taponar ese disparo seco de Adrien Barba. Vamos al córner. Desde la derecha el propio Barba, primer palo, despeja Pablo Vázquez. A ver si puede correr el Sporting, es una contra clarísima. Van 6 contra 3. Increíble. Mira el sprint de Pegan, Andrés. Corre Gelaber, se la pone a Otero en la izquierda. Otra para Gelaber. Va a llegar de fondo, Gelaber la deja atrás. Pegan, Pegan. La saca el portero. El rechazo otra vez. La saca la defensa de la Almería. Era el gol de Pegan, Andrés Maese. Cómo había corrido el francés la contra. Llegó al corazón del área. Y solo. Cómo se nota que eres central, amigo Lucas. La mandó al muñeco. Ha tenido el tercero el Sporting. Es clarísima, ¿eh? Qué bien lo hace el Sporting. El pase es buenísimo. Sí. Porque todos tienden a meterse debajo de la portería y el que llega en segunda línea llega con toda la ventaja del mundo. La pena es que le cae Perrán. Hoy Gelaber tiene. Hoy Gelaber está, vamos. Bueno, y que habían bajado 3 de la Almería. Sí, no, la Almería el está repliegue de la Almería. El Almería está desconectado. Madre por del amor completo. hermoso. El Almería está desconectado. Sí, pero se enchufan rápido, ¿no? No, no, Porque... es que justo iba a decir que este equipo es capaz de ir ganando 2-0 y acabar palmando 2-3 hoy, ¿eh? Pero justo empezaron a hacer la contra y preferí no decirlo. Justo casi marcan el tercero y te callaste, claro, Te claro. empezaste a me parece emocionar muy bien. con Pegán. Yo quedé de esto como cuando ves los 100 metros lisos que solo te fijas en tu corredor, en el español. Yo solo estaba viendo Pegan. Pues yo solo veía No sabía Pegán. quién llevaba el balón, solo estaba viendo Y Pegan. pensaba yo... Correr con la cabeza arriba, Sí, sí, el yo- pecho palomo. Tal cual. Y yo decía, le va a caer el balón a él. Es que le iba a caer. Le va a caer a le él, iba a le va a caer, caer a y él le y le cayó. Y le cayó, le cayó. Menos mal que no marcó porque si no lo hubiéramos renovado 5 años. Bueno, poco me parece. Balón para el Sporting por la banda derecha. Gelaber, que está Gelaber dominando el partido a su antojo, el palentino. La deja para Lucas Pegán, adelantado otra vez el francés, ya tiene que volver a la cueva. También te digo, Mando para Andrés Cuenca. los futbolistas están ahora pues dejando su marca personal, también mirando al banquillo, ¿eh? Y al palco, Andrés, que el del banquillo no importa nada. Bueno, pero Importan del palco. el del banquillo lo hablamos en su día, se bajó del barco, entre otras cosas, porque ve que el proyecto que hay no le convence para estar arriba y de una manera directa o indirecta, como cada uno lo quiera ver, está señalando a los futbolistas también. Arriba la Almería, Adrien Barba, parece que están fuera de juego. Le cierra Andrés Cuenca, sí. Bandera arriba, fuera de juego, balón para el Sporting. No, que es el fútbol, es sin jugarse nada el Sporting. 2-0, a punto de hacer el tercero contra un equipo que llegaba tercero con opciones de ascenso directo. Esto es la segunda división. Tenemos Hay otro goles, gol en segunda división, Mirandés 1, Granada 0. Ahora mismo el Mirandés está con 40 puntos a 3 de la permanencia. El Mirandés a 3, bueno, el Zaragoza ya está... El Zaragoza está con 36, los mismos que Cultura Leonesa. El 20º en la tabla es el Huesca con 38, el 19º el Mirandés con 40 y ya el Leganés y Cádiz con 43. Ahora mismo serían equipos descendidos matemáticamente, ¿quiénes? Ahora mismo, descendidos matemáticamente estarían el Real Zaragoza, la Cultural Leonesa y el Huesca. El Mirandés no sé cómo tiene el golaveraje con el Leganés y el Cádiz. Le saca 3 puntos estos dos equipos al conjunto. O sea, podría haber novato. un triple empate Mirandés Leganés Cádiz por el último puesto del descenso, ¿no? Si quedase ahora mismo los resultados como están y el Mirandés ganase en la última jornada y los otros dos equipos perdiesen, sí. Casi nada. Es que, cuidado, la parte de arriba se va a firmar el playoff con 70 puntos. Va a estar caro, sí. Uf. Y la permanencia por barata, arriba- ¿no? Y más. Es permanencia barata y playoff, Sí. claro, Sí. en comparación con otros años. Porque Tato, con los resultados de ahora, ¿cómo está el playoff? Ahora mismo con los resultados de ahora, el primer clasificado es el Racing de Santander con 78 puntos, Deportivo de La Coruña con 77, los dos estarían ya en primera división. El tercero, Málaga con 72, Almería cuarto con 71, Las Palmas quinto con 70 y sexto, el último en el playoff, el Burgos con 69. Se quedaría al borde Castellón y Eibar, los dos con 67. ¿El Burgos está ganando?
El Burgos está ganando a la Cultural leonesa, mandando a la 0-1. Cultural a la segunda división y metiéndose en el playoff. El playoff, esta jornada lo empezó el sexto clasificado, era el Castellón, al principio de la jornada. A beber. Cooling break. Cooling break en el Molinón y en toda la A ver, a ver, segunda a ver, a ver. división. Y pitos en el Molinón, Bueno, tímidos, ¿no? porque va a durar esto 2 minutos más. Pero bueno, me imagino que es en toda la jornada, ¿no? Que será un pausa de Sí. hidratación en todos los partidos para respetar los tiempos. Sí, pasa también en primera división, como hay zonas de España en la que ahora mismo ya hace mucho calor, se respeta ese cooling break en todos los partidos para evitar que algunos vayan más adelantados. Bueno, hoy el partido en el Molinón está para cooling break, ¿eh? 24 graditos. Sí, sí, pega el sol. Si está para cooling. Aquí también está para cooling Ese break. chiste, ¿sabes? Me lo hizo hoy en Mareo un buen amigo de esta casa. ¿Quién? Pepe Acebal. ¿Ves? Un cooling break. ¿Qué tal lo pasaste en Mareo? Del 1 al 90 el partido fue un bodrio, por hay que decirlo así. No hubo ocasiones. O sea, no hubo un disparo a puerta del 1 al 90. La más clara en el 90 fue Cris Aceretes del centro del campo, Sí. que estuvo a punto de sorprender a Mario. Y luego en la prórroga estuvo bien. Había un jugador que además, mira, lo estaba hablando justo con Guisa, que cuando sale siempre me divierte, que es Loki, centrocampista del Sporting Atlético, que juega poco, pero cuando sale me divierte. Es el que hace casi el gol del Sporting Atlético, con ese pase muy bueno a Ferreres. Y luego, pues, el caudal con punto honor lo divirtió un poco más. O sea, la prórroga fue muy divertida. El partido en sí, durito. Y sí que hubo además algún que otro gesto feo por parte de los jugadores del caudal hacia la grada de Mareo. ¿Con el segundo gol? Con el primero ya. Con el primero. De hecho, Diego, el que marca, Diego Montequín, cuando marca el gol del empate, se dirige a la grada de Mareo, empieza a decir cosas. También estuvieron todo el partido. Bueno, pues un partido caliente, que como era una semifinal de playoff, hubo ahí un rifirrafe y eso sí que lo empañó un poco todo, pero al final. Uy, la hay lío diversión para entre dos jugadores del Almería. Para Madre mía, el cómo está la caudal. leche. Está Lopi. Mira. A ver si Es nos lo Lopi con enfocan, Arribas, ¿no? Sí, tienen que frenar a Lopi. Está Lopi con Sergio Arribas. Tiene que ir Zodic a calmar a John Lopi. Pues Sí. La realización nos ha enterado. osado Arribas, ¿eh? Bueno, tenía ahí sus Acaba de comenzar el No es partido lo mismo. entre el Coria y el Vetusta. Voy a saludar a Gabriel Gallego, que se incorpora con nosotros. Gallego, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Guisa? Muy buenas. Cuéntanos. Pues acaba de empezar el partido en Coria, en provincia de Cáceres, final del ascenso a Primera Federación que se está jugando el Vetusta y además con malas noticias porque en el minuto 2 ha adelantado el Coria. Centro desde la izquierda que aprovecha Benji, el jugador número 22, y de cabeza bate a Miguel Narváez. Minuto 2 en la isla, provincia de Cáceres, Club Deportivo Coria 1, Real Oviedo Vetusta Empieza 0. de la peor manera posible, Gallego. Pues sí, había empezado, dominando esos 2 primeros minutos de juego y ya con este gol pues confirma que el Coria ha arrancado mucho mejor que el Vetusta. Esperemos que tenga tiempo todavía por delante, seguro que sí, para plantarle cara y todavía sabe que la vuelta es el próximo fin de semana, el domingo a las 12 en el Tartiere. Queda mucho todavía de la ida. Cualquier cosa, entras con nosotros. Perfecto. Estamos contigo, Borja. Y yo me voy contigo, Guisa, porque tenemos el primer córner en el Molinón a favor del Sporting. Y ya ganó el Sporting 2-0 con EPM Fontanería, que puede caer ahora el tercero. Ofrece todo tipo de servicios de fontanería. EPM transforma desafíos en oportunidades. Y antes de que se saque el córner, ha tenido que venir el árbitro porque está Otero en el suelo, tendido por una acción con Nelson Monte. Le ha sacado la cartulina amarilla al central de la Almería. Y Otero que se levanta algo cojo, pero que se va directo a rematar el córner. Ovación del Molinón. Creo que es en la salida a la contra. Le caza por detrás el central portugués a Otero. Y de ahí la falta y de ahí la tarjeta. Vamos al córner. Desde la banda izquierda. Desde ahí la va a colgar Corredera. La cuelga primer palo. Ese balón que buscaba Pegán. Despeja la cabeza a un jugador de la Almería con la testa. Se la ponen a Guille Rosas. Atrás para Rubén Yáñez. A golpear el portero del Sporting, buscando la zurda, donde se había quedado el autor del centro, Corredera. Bota ese balón, no llega Alexandre. Saque de banda para el Almería. Pero ya recuperado, después de ese pisotón. Se coloca en el frente de ataque. Izquierda, a recibir a Alex Muñoz. Balón para la Almería, 35 de partido en el Templo. Sporting 2, Almería 0. Esta penúltima jornada en segunda división.
Golpea arriba el Almería, saque de banda para el equipo de Borja Jiménez. El Almería es un flan, Lucho. El Almería no está encontrando ahora mismo nada. Ahora mismo están un pelín fuera del partido, sí. Y... pensé que... Nada, ataca el Sporting, pero la saca el Almería. Balón para Gelaber. Va a recuperar el equipo indálico, ahora sí, Lucho. Lo que te decía, que yo creo que el segundo gol le sentó bastante mal. Sí que es verdad que tienen esa sensación de que cuando cogen y con espacio los tres de arriba pueden generar ocasiones con mucha facilidad, pero sí que es verdad que cuando los cogen a ellos, el Sporting que está en campo abierto, les genera muchos problemas también. A ver, yo ahora mismo veo más cerca el 3-0 que el... Sí, Hay una cosa que me está transmitiendo hoy el Almería con los jugadores de arriba y es el ego de cada uno de ellos, que también hay que jugar con ello. Yo ya le he visto un mal gesto a De La Fuente, ya le he visto un par de mal gestos. Arriba se ha tenido lo suyo con su compañero Lopi. Bueno, cuando las grandes estrellas no les salen las cosas y los resultados no les acompañan, suelen desconectar más fácilmente que los currelas, Bueno, pero también tienen la capacidad de que cuando chufen se les olvida todo. Eso sí. Hay gol por ahí. Tenemos otro gol en segunda división y ojo porque se le pone muy de cara el ascenso directo al Deportivo de La Coruña. Valladolid 0, Deportivo 2. Bueno, parece que esto está medio ya, ¿no? Valladolid 0, Deportivo 2. Sí, ahora mismo el Deportivo de La Coruña se une al Racing como equipo de primera división. Que de cara al año que viene, que son dos bajas sensibles para equipos cercanos, Eso mismo, estaba pensando yo eso ahora mismo también, Borja. Y también, también pierde el Sporting por debajo, sí. Si cae la Mirandés y Cultu, cae el Mirandés, claro. Pierde 4 desplazamientos bastante guapos la afición del Sporting. A ver, bueno, es verdad que luego de lo que baja, ganas el más cercano, que es Oviedo, a 28 kilómetros, pero es que luego baja el Girona y baja el Mallorca, que tampoco es para ir en alza, Y subió el Tenerife, que tampoco... ¡Buah! Y el Eldense, o sea que... Nada, kilometrada para la Mareona. Oye. Bueno, yo creo que encima este gol del Depor a ellos les va a llegar a la gente de la Almería. Sí. Y ya van a estar más en modo playoff que otra cosa. Claro, lo que pasa es que cae la cuarta plaza, periódicos. ¿Sabes? No es lo mismo ser tercero. Claro, que cuarto. pierde. Bueno, sí, en ese sentido, a la hora del playoff, no hay penaltis, ¿no? También es como... No, ahora sí. Y luego si quedas mejor. Juegas contra el quinto, siendo el tercero contra el sexto. Uy, Pegán, perdona, caracoleando dentro del área, a punto de armar una traca tremebunda. Lucas Pegán, despeja el francés. Pero si te das cuenta, esto ya no se aplaude, Esto ya genera el... Uy. El rum, sí. Lo que sí se aplaude es a Gelaber recuperando balones en el centro del campo. Gelaber está jugando hoy con las zapatillas de andar por casa, Con el batín, con el gorro. Oye, ya sabes que los futbolistas también piensan en que tienen sus ideas de futuro, No digo que lo tenga Gelaber fuera del Sporting, pero bueno. Son partidos también los que... Los finales de temporada, el año pasado Gelaber, acordaros cómo terminó. Parece Justin Smith, tocando para Gaspar, pegadito a la banda, se escurrió Gaspar. No le engancharon los tacos en el césped del Molinón, se fue al suelo, balón para la Almería. Reacciona, perdona, Gallego, el Vetusta. Pues sí, Guisa, está por lo menos circulando la pelota en campo rival. Ha tenido ahora un acercamiento Diego Tejón, algún centro lateral también desde la izquierda para buscar a Castri dentro del área. De momento continúa la victoria para el Coria, 1-0 en el minuto 7. Gracias, Gallego. Seguimos contigo, Borja. Los últimos 6 minutos de primera parte en el Molinón. Sporting 2, Almería 0, minuto 39 de partido. Con calma en el Molinón. Con el Almería siendo ahora el gestor de la posesión y con el Sporting bien replegadito atrás. A golpear Andrés Fernández, el portero, tocando en corto finalmente para Nelson Monte. Recordemos uno de los amonestados de los dos de la Almería. Los dos son defensas, el lateral diestro Chirino y el central zurdo Nelson Monte. Parece Rodrigo Eli, el ex del Alavés, recibiendo la bola en corto, tiene a Lopi. Vamos a ver si se la pasa a Rivas. No, la desesperación de La Fuente es... Nada, no lo busca, no. Bueno, es que De La Fuente lleva minutos ya sin aparecer, Sí. Que aparecerá ahora y... Te vacuna, pero está tirándoles desmarques. Mira, si te fijas en él, está desesperado. Sí. Porque él lanza desmarques y pues, no todos los compañeros te ven los desmarques o no todos los compañeros tienen la calidad para ejecutar el pase que tú tienes en mente, ¿no? Otro error de la Almería en la salida de balón. Atrás para Pablo Vázquez y este para Rubén Yáñez.
A golpear el meta del Sporting, ¿no? Amagó. Vaya liada. Metiéndole un traje a Pegán, pero sale bien, tocando rápido para Andrés Cuenca. El de Adamuz, prolongándose en ataque y se lanza la carrera Andrés Cuenca. Se va a medir con Rodrigo Eli, llega antes. El central de la Almería, atrás para su portero, golpea arriba Andrés Fernández. La velocidad no es su mayor virtud, la de Cuenca. No, pero mira, ahí está. Lo intenta por lo menos. Sale por la derecha, este sí que tiene velocidad, que es Chirino, es el lateral cuidado. diestro de la Almería. Lo defiende Gaspar, Inicia la claro. jugada, Gaspar se lo come. Chirino llegando a la línea de fondo, va a poner el centro, la puso al tercer palo, al cuarto o al quinto. Balón para Rubén Yáñez. Un poquitín dándole continuación a lo que decía Maese. Parece una obviedad esto, pero ellos al final se tienen que comportar como profesionales. Y a nivel personal, individual, aunque no te juegues nada, pues a estas alturas tú estás pensando ya en qué puede pasar con tu futuro. Y es una obviedad lo que estoy diciendo, pero muchas veces el propio futbolista no es consciente de ese tipo de cosas. Y el dejarte ir y el hacer las cosas de cualquier manera, al final, pues cuando eres un profesional, pues la gente lo ve. Estoy viendo que el Castellón porque está empatando, pero es que el Castellón, si gana, el Almería no tendría asegurado el playoff. Ahora mismo aseguraría el playoff, pero si gana el Castellón, se quedaría con 69 puntos. ¿El Castellón está jugando contra quién, Tato? El Castellón está jugando contra el Huesca, un partido que ahora mismo está 0-0. Pues si gana sería 69, estaría 2 puntos en la Almería por encima, es decir, no aseguraría el playoff. Y ojo que la Almería, tal y como lo estamos viendo, o sea, podría ser un drama lo de la última jornada, ¿eh? O sea, la Almería empezó la jornada Contra 5 el puntos por Valladolid. encima del séptimo con 6 por jugarse. Así que si no gana ni hoy ni la próxima jornada y cumplen los rivales, podría perder esa plaza. También es verdad que tiene la última jornada contra el Valladolid, que es un equipo que ahora mismo no se está jugando Sería nada. palmar pero sería palmar 3 seguidos, ¿eh? Sí. Sería hacerse un Racing de José Alberto cuando el Villarreal ve que hace uno de 6 ante 2 equipos descendidos. No, estos harían 0-9. Sí. ¡Hala! Ahí va el Sporting a por el tercero, va Don Juan. La carrera tiene a Gelaber a la derecha. Otero se va para la diestra. Se la va a poner a Gelaber dentro del área el palentino. A ver qué hace. La aguanta. Se espera para la zurda. El disparo a los guantes de Andrés Fernández. Buscó el zurdazo César Gelaber. Atrapó el portero indálico. Yo creo que se equivoca Otero. Hay goles en segunda división. Mirandés 1, Granada 1, marca también Las Palmas 1, Real Zaragoza 0, que ahora mismo es equipo de Primera Federación. Y que le complica todavía más las cosas al Almería. Tengo que meterle la mano ahora a Yáñez en un centro lateral de Adrien Barba sin peligro. O sea, los puntos. Va ganando el Sporting 2-0, pero es para ganar 3-0, ¿eh? O 4, porque ha sí, está tenido mejor. 2 contras muy claras. La de Pegán y la de Gelaber ahora. Sí, yo lo decía antes, veía más cerca el 3-0 que el 2-1. Pero bueno, no quiero ser gafe. Las dinámicas son muy diferentes en este partido, ¿eh? O sea, la Almería es que lo ve todo como negro, como va vestido. Y el Sporting, pues bueno, empezó el tema a ver cómo nos reciben aquí en el casa. Último partido, a ver cuánta gente viene. Bueno, los que han venido, pues no han protestado mucho. Empiezas a sentirte cómodo. Al que iba tercero le estás metiendo el agua hasta atrás porque te encontraste 2 contras memorables para poner 2 goles. La gente está contenta, no está de morros hoy el Molinón. Bueno, y los otros, además de encontrarse 2 goles, están viendo que el Depor está ganando 0-2 y que el playoff o el ascenso directo, mejor dicho, no lo tiene asegurado, pues lo que decía antes el míster, ¿no? Que te planteas todo de otra manera. Por cierto, Arriba lo busca la Almería. el central del Leganés, Avisa tuyo. Sáenz, ¿está lesionado? ¿Sigue lesionado? Sí. Sigue lesionado. Sí, está lesionado. O sea, se opera en marzo de una lesión. Creo que es en el tendón. Y no juega, pero es que no había jugado este noviembre, antes, ¿eh? Lleva sin jugar un minuto este noviembre, Jorge Sáenz. No comments. No, de hecho, de los 3 fichajes del Sporting, salvo que Tato me corrija, no está. Ayer no jugó ni un minuto Óscar Trejo, Jorge Sáenz ningún minuto, y el portero filial de la Real Sociedad tampoco. Entonces, de los 3, ninguno hoy. Esta semana, quiero decir. Casintra, líder en el sector del transporte y logística, nos trae el tiempo de descuento del Sporting. 4 minutes, 4 minutos para todos los oyentes.
Que nos quedan por jugar en esta primera parte. Ojo, esta que puede ser buena ahí. Si llega a pasar ese pase de Gaspar a Justin, se plantaba solo el 24 mano a mano. La corredera, yo creo que le sobró un toque. Si hubiese metido el pase antes cuando salió el central y cebó. Como ahora sí lo ha visto Gaspar. A correr Guillermo Rosas Alonso. Le persigue Morci, que le da falta, sí, clara, falta clara de Morci, que venía haciéndola antes de llegar a Guille, ya estaba haciendo la falta. Falta del extremo del Almería, balón parado peligroso para el Sporting desde la derecha. Pide Guille la falta. Ha sido muy bueno el pase de Gaspar, haciendo lo que estábamos diciendo desde corredera, Lucho. Marcar y soltar el pase tenso para romper a la espalda de la defensa. Y lo que decía antes también un poco más, es que no todos los desmarques tienen que ir seguidos de un pase. Muchas veces los desmarques son para generar un espacio y para aprovechar a esa gente de segunda línea que lo ocupe. Sí que es verdad que De La Fuente está un poco desquiciado porque los está tirando y ni aprovechan sus espacios ni les llega el balón. Pero bueno. Pues la falta es guapa, ¿eh? La falta es chula, es Gente bonita, guapa, resultona. falta guapa, goles guapos. Te lo canto ahora, va Corredera con Mira pierna cómo te lo izquierda. aplauden. Pam, pam, pum, pam, pam, pum. Preparado el catalán para el golpeo. Está Gelaber haciéndose el longis en la frontal. También Gaspar. Va Corredera. La pone con la zurda. Cerradita Pablo Vázquez arriba. Era buena la falta, el envío no fue el mejor del mundo, eso sí, pero buscaba peligro. Pablo Vázquez arriba, balón para la Almería. Una lesión en el muslo derecho, lo de Jorge Sáenz. Operado en marzo, efectivamente, como decías, Borja. Vamos a ver, era el hombre para todo de Borja Jiménez en el Leganés. Y hablando de lesiones, que lo comentábamos He ido antes yo de empezar el programa, es verdad que no está relacionado con el Sporting, pero el canterano rojiblanco Diego López, lo veíamos antes, que sufre rotura del ligamento cruzado anterior. Así que... Qué malo. Ayer frente al Barça, en el último partido de Liga. Qué pena. Todo el ánimo para el de Turón. Balón para la Almería. No, lo gana bien el Sporting. Bien Guille Rosas. Saque de puerta para el Sporting. Yo, el portero, la última vez que vine con vosotros a dar fue con la Real B. Fue ese partido, ¿no? Sí. La de Gold Charana. Y me dio una sensación buenísima. Yo no lo conocía, sinceramente. Y ese día me marché con una sensación muy buena. Sí que es verdad que ese día el Sporting genera una cantidad ingente de ocasiones. Y el Inter viene en 2-3 acciones muy buenas. Tenemos gol, Tato. Sí, el Mirandés, que se quiere quedar en segunda división, marca el segundo, Mirandés 2, Granada 1. ¿La ha tenido el Coria Gallego? Ha tenido el 2-0 el Coria en un 1-1 de Domingo Embá. El jugador guineano es el máximo goleador del conjunto cacereño. Mano a mano, el primer palo con Narváez, que detuvo el portero del Vetusta. ¡Ojo el Sporting! Otero la saca el portero. Justin, otra de Andrés. Ha tenido Otero el tercero. Con la zurda igualita que la de antes de Gelaber. Tuvo que tirarse a ras Andrés para sacarla. Y en el rechace Justin la mandó a los guantes. Otra más para el Sporting. Es que lo de la Almería, vaya primera parte que se ha marcado aquí en el Molinón, ¿eh? Jugándose el ascenso directo. No, han hecho las dos primeras jugadas del partido que nos ha dejado aquí un poco temblando, en plan, madre mía, estos vaya como juegan, y han desaparecido, ¿eh? Sí, es que la sensación es para ir 3-4-0. Un jugador de la Almería tendido sobre el terreno de juego. Ya estamos con el tiempo cumplido. A ver si nuestro respetado Damas Orcellano nos deja más. Pues no, nada más. Jugadores a vestuarios, tiempo de descanso en el Molinón. Se marcha ganando el Sporting, se marcha perdiendo la Almería. Tiempo de asueto en el Templo. Sporting 2, Almería 0. Gracias, Borja. Maese, valoración. Bueno, pues que el Sporting se está encontrando muy cómodo en esta despedida en el Molinón ante una Almería que se ha desconectado por completo a los 5 minutos. Dejó 2 avisos con 2 acciones y los 2 primeros disparos en una acción colectiva de la gente que tiene arriba, pero se han encontrado 2 goles de Otero, bueno, uno de Otero y otra en propia puerta en 2 buenas jugadas del Sporting, 2 buenos contragolpes, y a partir de ahí, pues dado que van palmando 2-0 y que el resto de los resultados no les están acompañando en su intención de querer ascender a Primera División hoy en Gijón, pues yo creo que están más pensando en cómo terminar la temporada dentro del playoff que lo que pueda dar el partido de hoy. Dicho esto,
no está ni mucho muerto, ni mucho menos muerto el Almería, pero al Sporting le están saliendo las cosas gracias al buen partido de, para mí, el mejor Gelaber, al acierto de Otero y también a la insistencia de Guille Rosas por la derecha. Lucho, ¿qué nos cuentas de los primeros 45? Pues que hemos visto muy buen Sporting, que el Almería sí que es verdad que ha ayudado un poquitín a ver ese nivel del Sporting, porque la manera que tienen de defender da muchas facilidades y permiten que la gente de talento del Sporting, entren en juego con metros y que al final eso, pues los Otero, Gelaber, Gaspar, pues se ven muy cómodos y ya te digo, la sensación es para ir 3-4-0. Vemos ya gente calentando en el Almería, o sea que yo que me imagino que veremos otra película en la segunda parte. ¿Tato? Bueno, que yo creo que ninguno nos esperábamos esta versión del Sporting, ya no solo porque llevábamos unas semanas o un mes viendo a uno de los peores Sporting de la temporada, es verdad que el otro ya gana Zaragoza, pero es un Zaragoza que está pues casi ya en primera federación y no nos esperábamos esta imagen. Yo concuerdo con Maese, estamos viendo un gran Sporting porque estamos viendo las buenas versiones de muchos futbolistas que hacía mucho tiempo que no la ofrecían. César Gelaber, Juan Otero, Guille Rosas, están todos muy bien. A Almería no le están saliendo bien las cosas, le está pesando esa situación y los resultados de los otros equipos. Veremos si no se le escapa el Sporting, pero de momento una de las mejores primeras partes de los últimos meses. Borja, hacemos un 2 en 1. Centro de Estética Juli, tu centro estético de confianza en Alfonso I número 7 en Gijón, nos trae las estadísticas del Sporting. Pues en cuanto a sensaciones, Guisa, de esta primera parte, había que cerrar la temporada de la mejor manera en casa y el Sporting lo está haciendo. Está siendo mejor, más eficaz que uno de los mejores equipos de la categoría. Está teniendo un resultado incluso corto con este 2-0, aunque ahora vamos a ver los datos que no nos dan del todo la razón en eso. Pero bueno, estamos viendo buenas versiones individuales, que al final también es lo que buscaba la gente, que había venido al Molinón. Así que de momento está saliendo bien la cosa. En cuanto a los datos del partido, Guisa, remates a puerta, 5 del Sporting, 1 para el Almería, saques de esquina 3 para el conjunto de Rubi, 1 para el Sporting, más balón para ellos, 57-43 la posesión, 2 tarjetas amarillas para la Almería, la vio Chirino y la vio Nelson Monte, de momento sin tarjetas amarillas para el Sporting, tampoco tarjetas rojas, y en cuanto, Guisa, a los goles esperados, 0.17 para la Almería, 0.94 para el Sporting, que ha marcado 2 y ha tenido 2 mano a mano, así que para el que lo entienda. Centro de Estética Juli, tu centro estético de confianza en Alfonso I número 7 en Gijón, nos trae las estadísticas del Sporting. Gracias, Borja, gracias, Maese, gracias, Lucho. Está chuchando el Coria, Gallego. Pues sí, la tuvo ahora Adri Pérez con un disparo con pierna izquierda. La cepa del poste intervino bien Miguel Narváez para en 2 tiempos hacerse con la pelota. Ahora finaliza en jugada, balón que se pierde por línea de fondo. Sigue ganando el Coria, 21,5 en la isla. Coria 1, Oviedo Vetusta 0. Y no sé si ya tenemos todo al descanso. Venga, hacemos la primera ronda de este marcador. Autocenter, tu taller de confianza especializado en mecánica general del automóvil, patrocinador de las rondas del Real Sporting. En primera división acaba hoy la temporada Celta 1, Sevilla 0 en el día de ayer. A la vez 1, Rayo Vallecano 2, empate a 1 entre Español y Real Sociedad. Getafe 1, Osasuna 0, empate a 1 entre Girona y Elche. Mallorca 3, Real Oviedo 0. Real Betis 2, Levante 1. Real Madrid 4, Atlético de Bilbao 2. Valencia 3, Barcelona 1. A las 9 se acaba la temporada con ese Villarreal Atlético de Madrid. Acompañan al Real Oviedo en el descenso a segunda división Mallorca y Girona. Se está jugando la penúltima jornada en segunda división. 2 partidos ya finalizados. Albacete 3, Real Sociedad B1. Andorra 0, Ceuta 2. El resto todo en el descanso. Cultural Leonesa 0, Burgos 2. Cádiz 1, Leganés 0. Eibar 2, Córdoba 0. Huesca 0, Castellón 0. Las Palmas 1, Real Zaragoza 0. Mirandés 2, Granada 1. Málaga 1, Real Racing de Santander 0. Real Valladolid 0, Deportivo de La Coruña 2 y este Sporting 2, Almería 0 que te estamos contando aquí en marcador Asturias. Ayer acabó la temporada para el Real Avilés, lo hizo con un empate contra el Pontevedra 2-2 que salva al conjunto avilesino, que va a estar una temporada más en primera ref. Y en el playoff de ascenso en segunda federación sigue la victoria del Coria frente al Real Oviedo Vetusta por 1-0. En tercera federación tuvimos hoy los partidos de vuelta de esas semifinales de la fase regional, con el Covadonga 2, Mosconia 1, Sporting Atlético
1, Caudal Deportivo 2. Así que Covadonga y Caudal Deportivo jugarán esa final autonómica. En clave polideportiva, en una nueva etapa del Giro de Italia, van García Cortina a 0,57 segundos del líder. Ayer tuvimos esa victoria del Telecable 0-1 contra Fraga en el primer partido de la eliminatoria mejor de 3 para ganarse un puesto en la final de la Final Four. El Oviedo Baloncesto ganó 82-75 a Guipúzcoa el viernes y estará en la Final Four para ascender a la Liga Endesa. En tenis tenemos mañana Pablo Carreño a las 11 de la mañana contra Gil Lejeca en el Roland Garros. En el Roland Garros. Estaba yo Roland Garros, sí, sí. en Roland Garros. Y tenemos hoy a las 10 de la noche un gran premio de la Fórmula 1 en Canadá, en el que sale el obetense Fernando Alonso en la posición número 19. Y también tuvimos este fin de semana la salvación del Confiabas Oviedo en División de Honor Plata tras vencer al final de Granollers. Autocenter, tu taller de confianza especializado en mecánica general del automóvil, patrocinador de las rondas del Real Sporting. Radio Marca. Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora. Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es. Skoda. En Grupo El Campanu Asturias son protagonistas los pescados y mariscos del Cantábrico, las carnes, los productos de nuestra huerta y sidra de Foncueva. Grupo Campanu en Ribadesella, Restaurante El Campanu y Restaurante La Ría del Campanu. En Gijón, Restaurante El Campanu. En Salustio Regueral 9 y en Cangas de Onís y Finca Villa María. El lugar perfecto para tus celebraciones. Grupo Campanu, pasión por la calidad. Uf, qué solazo. Vaya día hace. Ya, tía, podría estar tomando el sol todo el día. Es que se está tan bien con la brisita. Vamos a por algo fresquito. Uy, que está en verde. Mini Cooper Cabrio, el beach club más pequeño del mundo. Visita a tu agente Mini más cercano y disfruta del descapotable compacto más icónico. Infórmate en tu agente Mini Autosa o en mini.es. El mejor voleibol base femenino llega al oriente de Asturias. Del 27 al 31 de mayo, Llanes acoge el Campeonato de España Infantil Femenino de Voleibol, con sedes también en Arriondas, Posada de Llanes y Ribadesella. Los 32 mejores equipos del panorama nacional competirán durante días llenos de emoción, talento y deporte. Un evento organizado por el ADE Playas de Llanes en colaboración con la Federación Asturiana de Voleibol. Ven a disfrutar del futuro del voleibol femenino. Lotería La Santina de Mieres desea que la suerte os acompañe este año. Juega sus números de la casa para todos los sorteos. En La Santina de Mieres puedes reservar para empresas, colegios, asociaciones. No te quedes sin sus números, luego no digáis que no os hemos avisado. Lotería La Santina de Mieres, donde los sueños se hacen realidad. Visítalos en Carreño Miranda número 33, esquina Parque Jovellanos con calle Ayer. Este año va a ser el año. Fripastur, empresa asturiana que lleva más de 20 años liderando la distribución de productos alimenticios congelados para hostelería y comercio local. Desde sus inicios se han especializado en una amplia gama de productos, incluyendo pescados, mariscos, carnes, verduras, precocinados y bollería, garantizando siempre la mejor calidad y frescura. Con una fuerte presencia en el sector, Fripastur se ha ganado la confianza de prestigiosas marcas, ofreciendo un servicio cercano, personalizado y adaptado a las necesidades de cada cliente. Fripastur, entra en su web o en sus redes sociales y descubre todo lo que te ofrecen. Embutidos Santulaya, elaborados artesanalmente con carnes seleccionadas de máxima calidad, sin conservantes ni colorantes. Conoce nuestros embutidos y platos cocinados. Y vuelve, estés donde estés, al pueblo. Disfruta de nuestros productos sin gluten, productos naturales. Tenemos todo lo necesario para una buena fabada, un buen pote o un buen cocido. Santulaya, embutidos artesanos de Cangas del Narcea. ¿Te
¿Te ahogan las tarjetas revolving, los microcréditos o las posiciones deudoras? En Montes Consulting Abogados reclamamos por ti, anulamos intereses abusivos y recuperamos tu dinero. ¿Tus deudas te impiden dormir? Con la ley de segunda oportunidad te ayudamos a borrarlas para siempre y empezar de cero, sin miedo. Y si has sufrido un accidente con lesiones, defendemos tu indemnización máxima. No esperes más, llama al 695 38 3204 o visítanos en nuestra cuenta de Instagram, Montes Abogados. Montes Consulting Abogados, tu segunda oportunidad empieza hoy. ¿Qué mueve un ascensor 3A? Mucho más que personas. Mueve empleo, mueve riqueza y mueve futuro para Asturias. Porque mientras otras empresas abandonan sus raíces, en 3A seguimos apostando por lo importante. Mantener la fabricación y la tecnología aquí, en casa. Vendemos a toda España y en los 5 continentes. Pero nuestros impuestos se quedan donde deben, en Asturias. Porque lo fácil es irse. Lo valioso es quedarse. Ascensores 3A, orgullosamente de aquí. Siempre es buen momento para endulzarnos la vida y Confitería Sebastián lo hace con un trato exclusivo para cada cliente y con una calidad indiscutible, como las forgasas, florentinas o bombones, sus productos estrellas, como su pastelería clásica, bollería, canapé salado, mini pastel, que producen a diario con una amplia variedad, o sus especialidades, princesitas, carballones, imperiales, pastas de té, variedad de tartas y postres tanto de bizcocho como semifríos. Confitería Sebastián, en Gijón, en Menéndez Pelayo 4 o en su tienda online. Confitería Sebastián, tradición e innovación se unen en cada bocado. Si quieres comer bien en Gijón, tienes que visitar el restaurante del Club de Golf de Castiello. Menú diario y de fin de semana, abierto de martes a domingo para comidas. Amplia carta con comida tradicional y con toques de la esencia del chef Alejandro Galán. Calidad en carnes y pescados. En el restaurante del Club de Golf de Castiello tienen los mejores postres como la tarta de queso del Borne. Haz tu reserva en el 985 36 63 13 o entra en su Instagram @restaurante Golf Castiello. Abierto a todo el público. Restaurante del Club de Golf de Castiello. Una experiencia gastronómica para los 5 sentidos. La Casa del Mar, restaurante de comida casera especializado en pescados y mariscos del Cantábrico, servidos siempre por pequeños pescadores y sus cofradías, con las mejores materias primas, un menú del día asequible y un servicio de cafetería desde primera hora del desayuno con pinchos recién hechos. Salones privados para eventos. En Gijón, Avenida Príncipe de Asturias 74, antes de entrar al puerto del Musel. La Casa del Mar, pasión y amor por la comida. Este año, Besu vuelve al corazón de Oviedo. Los dominicos, el Campillín. No necesito estar sola. Del 26 al 28 de junio llega la 7ª edición de un festival independiente hecho para disfrutar la música en directo. Todo lo que buscas en un festival, sin lo que sobra. Entradas, abonos y programación en besuoviedo.com. Besu, la música más cerca. Patrocinan la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y el Ayuntamiento de Ribera de Arriba. ¿Te ahogan las tarjetas revolving, los microcréditos o las posiciones deudoras? En Montes Consulting Abogados reclamamos por ti, anulamos intereses abusivos y recuperamos tu dinero. ¿Tus deudas te impiden dormir? Con la ley de segunda oportunidad te ayudamos a borrarlas para siempre y empezar de cero, sin miedo. Y si has sufrido un accidente con lesiones, defendemos tu indemnización máxima. No esperes más, llama al 695 38 3204 o visítanos en nuestra cuenta de Instagram, Montes Abogados. Montes Consulting Abogados, tu segunda oportunidad empieza hoy. En Mercedes-Benz ampliamos nuestra gama SUV con el lanzamiento del GLC eléctrico y el nuevo GLB en versión eléctrica e híbrida. Acércate a tu concesionario y descubre todas nuestras novedades. Sea cual sea tu estilo de vida, tenemos el SUV perfecto para ti. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Plan para esta semana. Gijón de Pinchos. Del 15 al 24 de mayo vuelve la ruta más sabrosa del año. Los mejores locales de la ciudad se visten de alta gastronomía. Llama a tu gente, elige tu ruta y prepárate para descubrir y votar tus pinchos favoritos. 18 años convirtiendo Gijón en un gran festival gastronómico. Consulta todos los pinchos en gijondepinchos.com y síguenos en redes sociales. @Gijondepinchos. Del 15 al 24 de mayo. Vamos de ruta. Radio Marca. Marcador Asturias con jamones y embutidos artesanos Torre de Núñez. Menos sal de forma natural. Pablo Guisasola. 36 minutos sobre las 7 de la tarde, está ganando el Sporting 2-0 en el Molinón al Almería, que no sé si ha hecho algún cambio porque la imagen está siendo muy mala para sus intereses. Comienza en breve la segunda parte, Borja, ¿hay cambios? Cambios en el Almería, mete toda la carne en el asador Rubi, para adentro Centelles, para adentro Leo Baptistao y para adentro André Horta, uno de los que se ha ido es Morci, y ahora te digo el resto porque no sé si ha cambiado hasta el sistema, Rubi, pero el cambio, como digo, es triple con la entrada de Centelles, Leo Baptistao y también André Horta, como digo, Morci es uno de los que no está, yo creo que el otro que se ha ido en el centro del campo ha sido ahora nos lo dirán. Zodic. Vaya, Uy, que la arriba, lía, la primera tú. del Almería, Vaya, Yáñez, que la ay. lía, tiene que salir del área, meter la cabeza, despeja el portero del Sporting. Y por cierto que Luego nos es el otro que se ha ido. Tato. Para que estés tranquilo, Maese, que sepas que Juan Otero marcó también el segundo gol. Al final se lo Así han que dado. doblete para el Colón. Ay. Se lo habían dado Ay, primero ay, propia puerta, pero luego han rectificado, ¿no? Sí, se lo habían dado a Chirino y bueno, rectificaron tarde porque todavía lo había revisado hace poco, seguía Chirino, pero ahora tanto la liga como distintas aplicaciones dan a Juan Otero como el goleador. Es que a mí me da la Fútbol es sensación, justo. viéndolo en la repetición, que le había tocado. Por completar los datos han ido Morci, Lopi y Alex Muñoz. Y han entrado Centelles, André Horta y Leo Baptistao. Ese triple cambio en el Almería para arrancar esta segunda parte. Balón para la zurda. Por ahí la juega el equipo indálico desde atrás. Nelson Monte tocando para Zodic. De vuelta para la banda zurda. Por ahí entra ahora Centelles, recién ingresado al terreno de juego. Por delante tiene Adrien Barba, que se ha cambiado de banda. La cuelga con la zurda buscando a Baptistao. En centro largo. Va a llegar Andrés Cuenca. Se le va a quitar de encima es Gaspar Campos. Se la quita pegada a la banda. Es ahora sí Cuenca el que despeja arriba para Otero. Llega ante Rodrigo Eli. Balón para el Almería arriba. Piden mano a los jugadores del Sporting en el control de Chirino. En la derecha Leo Baptistao. Arriba dentro del área de la Fuente. Bien cerrado por Justin Smith. Balón para el Sporting. Bueno, la sensación es la del inicio del partido. Sí. ¿eh? Solo que ahora han metido piezas nuevas y parece que salen con más hambre las nuevas, oye. No habrán merendado. Bueno, suelen buscar ese efecto cuando haces ese tipo de cambios. Hombre, claro. es que un triple cambio al descanso, Lucho, Sí. es síntoma de que algo en la primera parte, lo que sea, no te ha acabado de encantar, ¿eh? Me puedo imaginar a Rubi en el vestuario. Uy, la traca de Yáñez, otra vez liándola arriba, dentro del área, llega bien para cortar Pablo Vázquez, lleva dos Yáñez consecutivas metiendo la traca. Bien, Pablo Vázquez haciéndose enorme, montando la contra para el Sporting, Corredera, y Corredera no fue fuerte. Llegó Rodrigo Eli, balón para el Sporting. Es que Yáñez con el juego de pies es un portero un poco antiguo, ¿eh? De momento sin contratiempos mayores para el Sporting, más allá de esos dos sustos. La posesión es para el equipo rojiblanco. Sale por la izquierda Miguel de la Fuente. Hay un jugador del Sporting entendido que es Juan Otero. Sigue atacando la Almería. La pone de la Fuente con el exterior. Despeja Lucas Pegán. Sigue la jugada de peligro. Va a caer en la derecha. Va a caer a Leo Baptistao. Atacando con todo el Almería en este inicio de segunda parte. El disparo lejano. A los guantes en dos tiempos de Rubén Yáñez. De momento se sigue sin mover ningún marcador en esta segunda parte. Serían Racing de Santander y Deportivo La Coruña, equipos de primera división. Málaga, Las Palmas, Almería y Burgos en playoff en ese orden. Descendidos Mirandés, Huesca, Cultural Leonesa y Zaragoza, si bien solo estos tres últimos serían ya matemáticos. ¿Y reacciona Gallego el Vetusta? Pues poca cosa, Guisa. Sigue, mira, Hola. tiene un mano a mano ahora el Coria y el gol.
El segundo tanto por parte del Club Deportivo Coria, el tanto de Alex Toper, atacaba al Coria por la banda izquierda, se deshizo de Adri Fernández, encaró a Miguel Narváez, se la cuela por el palo corto, coge distancia al Coria, minuto 38 en la isla, Club Deportivo Coria 1, 2, Real Oviedo Vetusta 0. Se complica la cosa para el Vetusta en el 39, 2-0, está perdiendo la final para el ascenso a Primera Federación. Eso sí, esta es la ida, todavía quedará la vuelta. Como curiosidad, está Rafa Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, en el palco de la isla. ¿Y eso? No sé. Lo he visto Claro, por Louzán es gallego, además, ¿no? Sí, pues está en el palco de la... Mira, de hecho lo están... Bueno, igual es Mira, un doble. Lo podéis ver ahí. Está Tendrá justo... familia allí en Coria. Está justo esta calvita que se ve por detrás, es la de Rafa Estará Louzán. de vacaciones en Coria. Claro. Buen sitio para ir de vacaciones. 15.335 espectadores. Pues ahí está. No Decíamos estaba mal, entre 15.000 y 16.000, no quedamos muy lejos. Falta a favor de la Almería, la cuelgan Barba, prolongación, segundo palo. Si la saca Yáñez es un paradón. Si la saca Yáñez es la parada de la temporada. ¡Qué locura de Rubén Yáñez, por Dios! ¿Dónde te tiraste, portero? ¿Cómo sacó ese balón, madre del amor hermoso? Es gol, Si hombre. no ha entrado es Es la gol, parada es de la gol. temporada. Lo he visto desde aquí, vamos. A ver el VAR que dice, pero si no es gol, pues a mí me es parece- la parada del año. A mí me parece que es parada. Cuando, ¿eh? da, cuando dan el poste, ¿no? A mí me parece que es parada. A que mí no cuando entra. va hacia el segundo... En la siguiente, a ver, Me nos parece está que parando la... no entra. No, es la parada de la temporada. Sí, sí. O sea, pero es que yo no he tenido ninguna duda que... O sea, Espera, ahí... bueno, Es pues que en es verdad, la Gonzalo, primera... que no pares, A ver, la primera hay que verla, ¿eh? Hay que ver... No, pero yo creo que, hombre, entero no A sale. mí yo me creo, parecía de dentro. cuando iba al palo que ya estaba había dentro de la entrado. parada, Sí, sí. ya aparecía, sí. A ver si hay mano al pinganillo del árbitro buscando una toma que Yo la verdad es demuestre que- si el balón ha entrado o no. En la primera... En la acción así en directo... No me daba la sensación de que hubiese entrado. Nosotros desde donde estamos situados, cuando el balón va hacia el palo, parece que estaba dentro, pero viendo la repetición, no, dan el Y es palo que claramente y se va. Me encanta desde donde estamos situados, estamos tú y yo a 10 centímetros, maese. Y yo he cantado paradón y tu gol. Bueno, no, tú lo has dejado abierto. Bueno, pero Pero escucha, tú lo has dejado abierto. Si la saca y no sabíamos si la había parado, si no... Bueno, pero yo me centré más en la parada, no en el gol de Borja, Almería. a ver, Borja, no me hagas recordar, por favor, tiempos pasados. Tiempos pasados siempre fueron peores, maese. No, tú hiciste una buena película Sí, ahí sí. de suspense. Dices hoy. Borja, sí, porque yo tenía la duda, yo no sabía qué había pasado. No, aquí No, hasta, pero estábamos en hasta el que no campo vimos de la la imagen no parada sabíamos qué del había gol, pasado. hombre. Claro, y aparte como nosotros Creo que vamos A ver, por de detrás, momento no lo tienen claro desde el VAR, ¿eh? Porque está el árbitro hablando con Leo Bautistao y con Gaspar. No se ve, ¿eh? No, le Mientras dice el árbitro tanto, que como el diciendo... jugador de la Almería que se ha llevado el golpe ha tenido que ser atendido y está fuera del terreno de juego. Nada, no. Que saquen la falta. Y va a ser balón para la Almería, ¿no? Pues confirmamos la parada de Yáñez. Paradón. La parada del año. Ahora sí, lo confirmamos. Confirmamos a pesar de la visión periférica de Andrés Maese. Está cantando el Molinón. Uruguayo y uruguayo. Sí, pero estoy buscando el Debe motivo. estar Zarfino. Puede ser, ustedes por aquí, por Gijón. Vamos a la falta, en Barba, le pega la barrera. Con qué poco nos conformamos. Ferrari, quédate. Perdón. Estará Ferrari en el palco seguramente. Ferrari, quédate, sí. Y lo habrán localizado y los cánticos para Andy Ferrari, al que hoy he visto sin cojear. Que otros días lo veíamos haciendo uso de esa bota que usan ahora los futbolistas cuando sufren una Ortopédica, lesión. ¿no? Sí. Pues hoy estaba sin ella y caminando con un poco más de garbo. Pues estamos en el 52 de este penúltimo partido de la temporada, de este Sporting 2, Almería 0. Buscándola ahora mucho la Almería, ¿eh? Sí, ha cambiado la película, ¿eh? Está la grada del Molinón, centrándose a cada futbolista. Ojo. Ojo a la contra del Sporting, mientras tanto, Gelaber, mano a mano contra él y tiene a la derecha Otero. ¡Dásela, Puede por darse Dios! hat-trick. No sigue Gelaber, ¡fuera! La parada de Andrés Fernández, córner para el Sporting. Ha tenido el Sporting el 3-0, que bien lo había hecho Gelaber, Sí. pero luego en el mano a mano falla ante Andrés Fernández y el saca de esquina con EPM Fontenería, empresa líder
del sector. Transforma desafíos en oportunidades. Su fuerte, las comunidades de vecinos. Y déjame confirmarlo, Guisa, pero los cánticos de la grada creo que eran yuca, yuca, yuca. Esta yuca en la grada del Molinón. Bueno, es que el otro día, yo el viernes, pero juraría que había visto a yuca, pero me decían que no es yuca. Que no es yuca. El viernes Pues en sí, mareo. pues sí. El viernes en mareo, os lo prometo, en el coche. Dije, no, que no es yuca. Me dijo además alguien del club. No es yuca, olvídate. Vale. Si me lo dices tan seguro, pues te voy a creer. Pues o vieron a la misma persona desde la grada de animación, el que viste tú, Sí, que es su doble, pero se ha cantaban cantado yuca, yuca, yuca. La típica canción de yuca, yuca. Están cantarines hoy con los jugadores. O sea, que igual están aquí. Pues es que igual. estaba dentro del coche, eso sí, no en la zona de jugadores, en el aparcamiento de los terrenales. Parecía él, la verdad. En general, olvídate que no es. ¿Y le dejan aparcar en los terrenales a yuca? Igual no tiene el mando de la Bueno, claro, puerta que nueva. escucha, que ya no es de Orlegui. Claro, estaba pensando yo. Bueno, el jugador del grupo. No, ahora es de Atlas, ahora ya es independiente. Jugador de la Almería al suelo, creo que es André Horta y acaba de entrar al partido. Era uno de los que Rafael, metía a Rubí para tras el la descanso. Almería. ¿Quién es, por cierto, del remate de cabeza la parada? Pide el cambio Andrés, ¿eh? Sí, no puede pero ser. yuca ya no está en el Atlas. No, Están claro. Rayados, ¿no? Sí. De Monterrey, es verdad. Eso es. Correcto. ¿Que sabéis quién es el del remate de cabeza? El de la Almería no. Es Alex Muñoz. Sí, que en primera instancia es Leo Bautistao. Leo Bautistao la peina, Sí, sí. la peina. Y luego yo creo que es el Alex Muñoz el segundo que no remata, sé. pero no estoy seguro. Pues no lo sé si ha sido. No sé si era o Rodrigo Eli o Alex Muñoz. Es la duda que. Pues cambio, ¿eh? Sí, no va a poder seguir André Horta, que acaba de entrar al partido. Joder, ¿cómo me mosquean los chandals de estos de los de la Almería? Parecen Parecen Alex- árbitros. es Parecen Alex árbitros. Muñoz, Te prometo, es- Lucho, que lo he visto. Te prometo, Lucho, Tío, que ¿qué hacen que lo he visto al. ¿Qué hacen al los pensar. árbitros asistiendo al Ya. jugador de la Almería? Este favoritismo no se puede, ¿eh? Claramente. Pues se retira André Horta, que acaba de entrar al partido, y va a meter a Nico Melamez, que es buen pelotero también. Yo, llevando un poquitín, volviendo al partido, el nivel defensivo de la Almería es entre deficiente y muy deficiente, ¿eh? Que permitan que en una contra haya un 1 para 1, llegando Otero en segunda línea, pudiendo hacer un 2 para 1. Si el nivel es este para jugar un playoff, que se vayan despidiendo, ¿eh? Ojo a la Almería por la derecha, Chirino que va a pisar el área, llegando a la línea de fondo, la pone atrás, el gol de la Almería. El gol de la Almería marca Miguel de la Fuente, la jugada de Chirino por banda derecha, dejó atrás a Gaspar Campos, la puso atrás, apareció el ex del Leganés, apareció el deseo rojiblanco, veranos atrás, marca Miguel de la Fuente, 56 de partido en el Templo, Sporting 2, Almería 1. Es lo que tiene este Almería, que con balón y, bueno, pues que tiene pegada, porque lo acabamos de ver con la incorporación de Chirino, el buen remate de Miguel de la Fuente y también el mal del comentarista de Lucho Valera. Lucho. Estoy agrandando la leyenda, ¿eh? Es que me metieron el gol y no podía parar de reírme. Cago en la leche, tío. Madre mía. Bueno, hombre, no se juega nada al Sporting. Cuidado, cuidado. Estamos 2-1 en el Molinón, afortunadamente Es que el Sporting no se y en la juega primera nada. parte decíamos, mira la desesperación de la Fuente y tal, desconectados tras. La primera para adentro, ¿eh? Vale, Sporting, Gaspar la pone, el remate, ¡qué parada, correr! El centro chute, Gaspar lo envenenó a Rodrigo Eli, metió la panopla Andrés Fernández, córner para el Sporting. Con EPM Fontanería, saque de esquina, que está buscando el tercero al Sporting. Ofrece todo tipo de servicios de fontanería. Su fuerte, las comunidades de vecinos. EPM transforma desafíos en oportunidades. Decías, Lucho. No, nada, que no está reñido una cosa con la otra. Que defienden muy mal. Luego atacan muy bien, pero defienden muy mal. Córner, primer palo, no la remata Pablo Vázquez, le va a volver a caer a Corredera, que es el encargado de botarla. La pone con la cabeza para Pablo, de vuelta para Corredera. Corredera intentaba tocar, va a hacer la falta Corredera y va a ser cartulina amarilla, si no me equivoco. No, se la perdona. ¿Se le perdona la cartulina amarilla a Alex Corredera? No, ¿qué le va a perdonar?
Si este no perdona nada al árbitro, a Damas Orcediano, tarjeta amarilla. Amarilla para Alex Corredera. Y nosotros le sacamos la tarjeta gastronómica, la tarjeta de oro gastronómica Mesón Les Redes. Lo hacemos por muchos motivos, pero sobre todo por su gastronomía. Y es verdad, ahora tienen un nuevo cachopo, lo sabe Gallego, con un queso espectacular y choscodit de tineo. En Mesón Les Redes, que nos lo ha dicho Puma que quiera probarlo. En el Alto del Infanzón. Si lo dice el Puma, hágase pues. Balón para el Almería, saliendo desde atrás. Vamos a llegar a la hora de partido de este Sporting 2, Almería 1. Acaba de recortar distancias Miguel de la Fuente. Qué verano me diste, maese, con Miguel de la Fuente, madre mía. ¿Y la noche que le dio a David Guerra? Hay cosas que no se te olvidan, ¿eh? No. Y la cara de David Guerra aquel día No, es imposible. una de ellas. Tendrá más o menos la misma cara ahora. Otra vez Miguel de la Fuente dentro del área, el corte Pegán, le va a caer a Nico Melamed, de la Fuente sale Yáñez, balón, lo Es saca fuera el de juego, Sporting, ¿no? fuera de juego. Lo saca el Sporting, pero había fuera de juego, está invalidada la acción. Había ido al corte Lucas Pegán y entre Melamed, Miguel de la Fuente y Yáñez embarullaron la jugada, pero había fuera de juego, balón para el Sporting. El fuera de juego yo creo que era de Miguel de la Fuente, sí, de Miguel de la Fuente, ese toque de Melamed. Y mirando un poco lo que tiene Borja Jiménez en la banda, que ya ha sacado a calentar a Pues futbolistas. mira, va a ser el Diego que Sánchez. llama Diego Sánchez. Estaban. Otro. Está Y Dubasín, Bernal, Kevin y Pablo. Y llaman a Dubasín y a Diego Sánchez. No, mira, con Dubasín está teniendo un Una cara parte, a cara, ¿eh? una parte, un face to face. Han llamado a Diego Sánchez. Diego Sánchez va a entrar. Y yo creo. Y Duba igual también, pero igual está explicando algo a Dubasín. Sí, Duba se va al banquillo. Va a entrar Dubasín, sí. Van a entrar Diego Sánchez y Dubasín. No. No, Dubasín se va al túnel de al túnel de vestuarios, pero ¿qué pasa por ahí? Se le habrá olvidado algo a Borja dentro y he dicho, a ver, tú que corres mucho, vete al vestuario y me lo traes rápido. Porque el que está preparado es Diego Sánchez y Dubasín está en el banquillo. Pues va a ser solo uno en el Sporting, o veremos a ver si vuelve a tiempo Duba para que sea doble Mira, cambio. Y calienta Curvelo, ¿eh? Falta a favor del Sporting en el centro del campo, falta sobre Manu. Balón para el Sporting. Va a entrar Diego Sánchez y a ver quién se va. Levanta el cartelón el árbitro. Se va Andrés Cuenca, el primer cambio en el Sporting. Se retira Cuenca, entra Diego Sánchez. ¿Hay gol? Hay gol. Mirandés 3, Granada 1. El conjunto jabato quiere agarrarse a la permanencia y agranda su ventaja en el marcador. Y se produce el cambio en el Sporting con Paula Díaz, la mejor cortadora de jamón en Asturias y la más joven de la región, con su lema más jamón y menos drama. Y descanso en Coria, El Guisa. Sporting. Descanso en Coria, final de los primeros 45 minutos. No ha podido empezar peor la eliminatoria. El Real Oviedo Vetusta en esa final por el ascenso a Primera Federación. Al descanso en la isla, Club Deportivo Coria 2, Real Oviedo Vetusta 0. A ver si mejora la cosa en la segunda parte. Seguimos contigo, Borja. Ya vuelve Dubasín del túnel de vestuarios y se va directamente a la banda a calentar. ¿Qué le habrá dicho Dubasín a Borja? Luego le preguntamos, porque curioso cuando menos. Pero... Y ahora se queda Miguel de la Fuente tendido con un golpe en la cara. No ha pitado falta el árbitro, pero lo tiene que parar y se enfada Lucas Pegán. Bueno, Lucas Pegán y todo el Molinón. Ya se levanta Miguel de la Fuente. Pero el balón no es para el Sporting. Sí, es que el no, balón no, a tierra, lo lo ha está hecho. explicando el árbitro. A ver, el colegiado está bien, ¿eh? Hablador, Sí. está gesticulando para que lo entienda ya no solo los futbolistas, sino también parte de los espectadores. Bueno, Se llama Damaso, que tiene un nombre molón. va vestido igual que los reservas de la Almería. Eso le enfada a Lucho. No, pero es que los reservas de la Almería van igual. Si se quitan el peto son un linier más, sí. Es color CTA el Almería, total. Ay, Lucas, Justin Smith ahora no giró del todo, pero encontró bien la jugada. Ay, amigo. Diego Sánchez encuentra por delante a Corredera, qué bien, Corredera se va de dos. Corredera línea de fondo, va a levantar la cabeza, la pone Corredera, primer palo, ¡fuera! La tuvo Gaspar Campos, lanzándole besitos al palo, se escapó ese balón. Gran jugada de Corredera, llegó el 7, la manda fuera. Balón para el Almería. Está perdonando el Sporting en el tercero, ¿eh? Ya tuvo la de Otero, la de Gelaber, la de Perrín.
Esta de Gaspar. Ha tenido 4 opciones para el tercero. Qué buen futbolista es Corredera. Hoy, gran partido, Corredera, ¿eh? Es lo que decía Maese. Es clave a esos futbolistas intentar retenerlos para construir algo de futuro. Si no... Complication. Hoy lo han dejado claro. Guille Rosas, Corredera, Gelaber y Otero. Y te falta el quinto jinete que está en el banquillo. Esto va así. Balón para la Almería, en campo del Sporting, tocando en el centro del campo, es Zodic. Por delante tiene a Miguel de la Fuente, pero el que recibe es Chirino, pegadito a la banda diestra. Arriba Uy, se se duerme envío Perrin. sin querer, casi le cae a Barba. Se resbala en Barba, balón para Lucas Pegán. Se la quita de encima y se la regala directamente a la Almería. Error ahí de Pegán, de la Fuente con el taco, dejándosela para arriba, buscó la rosca, la manda fuera. Balón para el Sporting. Madre mía, qué peligro tienen ellos arriba en medio metro, ¿eh? Ya, pero Justin está por delante del jugador de la Almería y en el duelo está muy blando. Sí, señor. Bueno, corre el tiempo en el Molinón, 64 ya. Está ganando el Sporting. Que es lo que decía Guisa, las está teniendo además de todos los colores para incrementar la cuenta. Y el Almería que no baja los brazos, que también está buscando el empate. Un empate, Tato, que no le serviría de nada para el tema del ascenso directo, ¿no? Lo tiene el de por la mano. Ni para el tema del ascenso directo, ni tampoco para cambiar su posición en la tabla, porque con las victorias de Málaga y Las Palmas bajaba a la quinta plaza de la clasificación. El empate le pondría, no sé cómo tienen el golaveraje personal, pero le pondría con los mismos puntos que Málaga y Las Palmas a 5 del Deportivo de La Coruña, que ahora mismo sería equipo de primera división. El Almería lo tiene perdido con todo el mundo menos... Por eso- No, ¿cómo es? No, es el Depor. El Depor lo tiene perdido con todo el mundo, creo que es. Menos con el Menos Almería. con el Almería. El Almería, la verdad que no lo sé, pero sí me sonaba que uno lo tenía perdido con todos y es el Depor, sí. Es el Depor, sí. Justo el que te hace falta, la verdad. Oye. Ni que pintado. Y en el ¿Y único el Castellón cómo partido está? en el que no había gol hasta ahora, en el Huesca Castellón, se adelanta el conjunto visitante que se le roba la sexta plaza al Burgos. Se adelanta el Castellón, ¿no? Huesca 0, Castellón 1. Huesca 0, Castellón 1. Y eso directamente Eso supone des- que el Almería ya no tendría matemáticamente la plaza de playoff. Eso Asegurado es. el playoff. Y además desciende al Huesca Primera Federación. Pues a ver qué pasa a Esto partir sí de que ahora. llega al campo seguro, Sí, ¿eh? esto llega, esto llega. Esto tiene que llegar al campo. Zodis la pone al interior del área, despeja Justin, va a evitar Diego Sánchez que salga por línea de fondo, se la quita de encima el Davilés. Directamente la bota de Chirino que la controla. Balón para Rodrigo Eli, posesión para la Almería. Estoy fijándome en gestos de jugadores de la Almería y se están desesperando mucho entre ellos, ¿eh? Cuando no le dan un pase arriba a Baptistao, Sí, sí, sí. se enfadan, ¿eh? Y cogen rebotes. Sigo siendo así todo el partido. Robando otra vez Alex Corredera. Está en todos los lados hoy el catalán. Aguantando ese balón. Se la tiene que dejar a Yáñez para que la rompa el portero del Sporting. Ha marcado cámara en el Arriba va a Castellón. recogerla Rodrigo Eli. Pepino de jugador ese, pero tremendo, ¿eh? Sí. Sí, señor. Un pelotero. Me acaba de recordar lo de Pepino al coche de Fernando Alonso. Fue algo así, ¿no? No. Era No, el era coche de Alonso. Rafa Nadal. Esto es De un Verstappen. pepino, decía. No. No, pensé que decías el Alonso. En el telediario. Sí. en el Vale, sí, de cuatro acuerdo. horas. Sí, de acuerdo. Fue Verstappen. Entonces No, dijo- no era Verstappen, era más antiguo. Ahora digo Robert Kubica. Era. Sí, era Kubica, algo Está así. volando como un pepino. Podemos buscar el audio. Y le salió así, va como un pepino, ¿no? El chico va como un pepino. Pablo no te está escuchando, a ver, que está Pablo Blanco Valdés al frente de la técnica. A ver si puedes encontrar el audio de Espera, a ver si lo 24 encuentro horas, canal de información de Televisión Española, cuando dice que iba como un pepino. Fórmula 1 y... Pon Fórmula 1 pepino. No Sí, me acordaba, ponlo, tardé Fórmula 1 pepino. en acordarme, es verdad. Sí. Es buenísimo. Es buenísimo como... ¿Cuál fue el comentario de ayer, Guisa, que te enfadaste un poco con el Puma hablando de Alonso? Hubo un comentario de ayer del Puma que cuando Tato Pero hizo la ronda de búscanoslo, resultados que búscanoslo. dijo que Alonso no había acabado entre los... creo que no había acabado la clasificación al sprint y acabó el 19 o el 20, dijo el Puma. Bueno, sí. acabó entre los 20 primeros. por lo menos Alonso. Sí. Y no fue un comentario que gustara al callo presentador ya. de Marcador A Asturias. los alonsistas eso nos hiere. A los alonsistas no gustó. Bueno, va Dubasín, ¿eh? Sí, se prepara el pingüino. Y el cambio que será Gaspar, Gelaber.
Otero puede cambiar cualquiera de los tres. Puede tener encaje en cualquiera de los 3 sitios. Falta ahora sobre Justin Smith. Justin Smith, cada vez que coge el balón, es una incertidumbre total, ¿eh? Sí. No sabes O qué sea, te te puede hacer un gol desde el centro del campo, cuidado. Saca rápido el Sporting buscando sorprender. Balón para Guille, es bueno. Se le escapó ese balón. Balón para la Almería. Era buena, ¿eh? La intención. Pero le leyó la partida lateral para cerrarle lo justo a Guille. Evitar que llegara el de Pumarina ese balón. Saque de puerta para el Almería ya. La pone en marcha el equipo indálico, el equipo de Rubi. Está cayendo 2-1 en el Molinón. Por la banda izquierda es de donde inicia la jugada el equipo andaluz. Tocando a Alex Muñoz, recupera el Sporting Guilla y tiraba el desmarque. Otero está fuera de juego, es bueno el balón para Gaspar. Va a llegar forzado, pero va a llegar. Gaspar levanta la cabeza, tira Otero en el interior del área. Gaspar, la pone, la saca Rodrigo Eli. Rechazado ese balón para Justin. Justin tocando la frontal, que viene el Sporting. Balón para Guille. Guille la filtraba para Otero, era una delicia de pase. No llegó el colombiano, balón para la Almería. Pedía el pase fuera sobre Corredera. Ahí se precipita un poco Gaspar, ¿no? La pone de cualquier manera, sí. Estaba Rodrigo Eli atento para cortarla. Está buscando a Otero que... Fórmula 1, el de Australia, que se está disputando en este momento la clasificación. Está Baton primero, sigue primero Vettel, Barrichello, Kubica y quinto Alonso. Massa ha tenido que abandonar. Y el que está siendo el más rápido es Kubica, por cierto. Así que es el que va, pues, como si fuera un pepino. Vamos a continuar con la información. Era Kubica. Era Kubica. Y es muy bueno verla a ella porque ella se ríe de sí misma de lo que como no le tiene ha nadie como no tiene nadie que le eche un cable, tiene que empezar. Bueno, pues seguimos. No, pero ella lo hace muy bien, ¿eh? Porque luego, como se ríe de sí misma y tal, lo hace con mucha naturalidad, hace muy bien. Luego, una entrevista que le hacen, que le pregunta por esto, dice que era una apuesta. Almería dentro del área, perdona, Gallego dentro del área al suelo. Nada, dice el árbitro que se levante. Lo buscaba Leo Baptistao, se quedaba reclamando Nico Melamed. Despeja la Almería, balón para el equipo indálico que vuelve a cargar desde la izquierda. El centro, al corazón del área, el remate, lo saca Pegán. Hay que despejar ese balón Justin, pero no para ahí, hombre, lo regalas directamente a ellos. Por la izquierda no acaba la jugada, Centelles la vuelve a colgar. Otra vez a la cabeza de Baptistao. Atrapó Rubén Yáñez. Voló el portero al cabezazo de Baptistao. Balón para el Sporting. Hablaba Gabriel Gallego con Yedo. No, decía que fuera... Luego en una entrevista le preguntaron por ello, le preguntaron por qué había dicho esa expresión de un pepino. Además, es que se lo piensa, ¿no? Parece que la ha estado como masticando para darle paso y dice que es una apuesta con compañeros de producción, que a ver en qué momento colaba la palabra pepino. En esa Eso noticia. suena a recoger cable para ver cómo... Es que luego dice, también queríamos decir como un cohete. Es muy bueno, es buenísimo. Como un cobete era. Cohete es bueno. A la Almería arriba, Miguel de la Fuente, le cierra Lucas Pegán, la deja para la banda diestra, Batista de la Fuente Madre con el mía. taco, qué jugada, al suelo el Sporting, cortando el disparo arriba. Es cuando estos tíos se ponen el frac, juegan a fútbol, ¿eh? Y Baptistao, con la movilidad que tiene, está cambiando el partido. Y de la Fuente, los toques que tiene en el área de... Son de calidad, son de mucha calidad. Cartulina amarilla. De la Fuente. Para Miguel de la Fuente, sí. Por la entrada sobre Juan Otero. Cartulina amarilla para el dorsal número 24 del ex del Leganés. Que es clara, ¿eh? Y a ver si ahora se produce el cambio porque lleva Dubasín 3 minutos pegadito a la banda. Ahí va. Carterón arriba, pues se retira César Gelaber. La ovación del Molinón hacia el palentino. Preparado para entrar Jonathan Dubasín. Segundo cambio en el Sporting. Y los cambios con Paula Díaz, la mejor cortadora de jamón en Asturias y la más joven de la región. Síguela en @Paula Díaz _cortador jamón y fíchala para todos tus eventos. Paula Díaz, que ya sabéis, es la mejor cortadora de jamón en Asturias y gallego. ¿Cuál es su lema? Más jamón y menos... ¡Drama! Ovación cerrada, Gelaber, con gran parte del Molinón puesto en pie, ¿eh? Y Gelaber que ha ido abrazando a todos los compañeros que se encontraban por el camino. Balón arriba del Sporting, directamente a los guantes de Andrés Fernández. Sin problemas para el guardameta de la Almería. Nos quedan 18 para llegar al 90. 2-1, está ganando el Sporting con ese doblete de Don Juan Otero, aunque en la Liga nos lo querían birlar.
Tenemos gol, Tato, Almería por tenemos la banda gol. izquierda. Tenemos 2 goles. Ojo porque se mete en un problema el Leganés. Cádiz 2, Leganés 0. Y también ojo porque el Racing de Santander empata el partido. Málaga 1, Racing 1. ¿Esto qué cambia? Pues por arriba lo que cambia es que ahora mismo parte el de Almería abajo sube una plaza. Aunque siga perdiendo el partido, el Almería ahora mismo sería cuarto y el Málaga quinto. Y por abajo sigue el Cádiz en la 17ª plaza, el Leganés en la 18 al borde del descenso. O sea, la Almería estaba cayendo en la 5ª plaza. El Almería estaba en la 5ª plaza Vale, ahora vale. mismo, con la victoria de Málaga. Ay, qué bien, don Juan Ferney Otero forzando la amarilla. Se le acaba de rascar a Rodrigo Eli, como se la rascó antes a De La Fuente. Enfilaba Otero portería. Y Otero que está ya con el warning puesto, ¿eh? Acaba de encender los intermitentes. Oye, No no cambia de calienta, pierna. no calienta Madú, ¿eh? No. De hecho, están calentando 4 jugadores del Sporting ahora. Está Bernal, está Pablo, está Kevin. Y está... No es el otro que está por ahí. Pablo, Kevin, Pablo, Bernal Curbelo. y Es Curbelo. Curbelo. Es Curbelo el otro, sí. Pero no. Sin noticias de Amadou. Es otra tarjeta más que fuerza Juan Otero. Y la falta, balón parado largo para el Sporting. Se la cuelga al área, la pega Corredera, buscando la jugada ensayada. Pablo Vázquez, prolongación dentro del área. Justin no la caza, buscaba cazarla de nuevo Pablo Vázquez. Recupera la Almería que monta la contra. Pablo Vázquez que agarra como si fuera rugby. Y va a ser visita Le Ruedes para Pablo Vázquez. Cartulina amarilla para el central del Sporting. Y nosotros ya sabéis que le sacamos la tarjeta de oro, la gastronómica, a Mesón Le Ruedes, sí, por muchos motivos, pero sobre todo por su cocina casera, por su gastronomía asturiana y por los callos y los cachopos en Mesón Le Ruedes en el Alto del Infanzón. Tenemos el partido detenido, Guisa en el Molinón, porque hemos llegado al 75. Tenemos pausa de hidratación, cooling break. Igual que todos los partidos de segunda división. Y aprovechan los suplentes para calentar sobre el campo con balones. Ya que no pueden tener balones durante en la banda de calentamiento, pues han aprovechado Curbelo y Bernal para meter un balón y tocar en el... No lo había terreno visto de yo juego. esto, la verdad. Y va a empezar Gallego la segunda parte. Sí, va a empezar ya la segunda parte en la isla, ya rueda la pelota, primeros compases de este segundo tiempo con ese 2-0 favorable al Club Deportivo Coria, sin cambios, por cierto, en el Vetusta. Cambios que tampoco vamos a tener aquí en este cooling break, en esta pausa de hidratación. Está Borja Jiménez hablando con los suyos. Está pues muy enérgico el entrenador del Sporting, dirigiéndose... Ahí que lo tiene cerquita ahora a Pablo Vázquez, hablando con los centrales. Bueno, gesticulando mucho el entrenador del Sporting en esta pausa de hidratación, que al final son pausas de hidratación, Lucho, pero también son casi tiempos muertos, ¿eh? Aprovechan para refrescar ideas y conceptos. Sí, se puede decir que es el nuevo tiempo muerto encubierto del fútbol. Vale. Tenemos más goles en segunda división. Ahora mismo el Zaragoza empata el partido, Las Palmas 1, Zaragoza 1. Aún así, el conjunto maño sigue siendo equipo de primera federación. Pero eso permite a la Almería regresar a la tercera plaza, ¿no? Efectivamente, ahora mismo el Almería es tercero, aunque no se haya movido el marcador en el Molinón. El cuarto sería el Málaga y el quinto Las Palmas. La sexta plaza, la última de playoff para el Castellón. De todas formas, el Zaragoza está ganando el Cádiz, el Zaragoza da igual que gane, está descendido. Sí, porque el Zaragoza necesitaba un milagro, básicamente. El Cádiz Palmara, sí. Ya se vuelve a jugar en el Molinón después de este refresquito. 2 minutos de parón y ya se vuelve a jugar en el Templo. Balón para la Almería. Sporting ahora con Dubasín en la banda derecha. Con Otero haciendo las veces de punta de referencia ofensiva del Sporting. Como toda la temporada, vamos, tampoco hay mucho cambio. Rodrigo Eli en corto para Zodic. Es el que cierra ahora el mediocentro, el encargado de volcar al equipo indálico sobre el área del Sporting. Toda la Almería en campo rival. El Sporting que aguanta la presión de Guille. Saque de banda para la Almería. La pedía Guille Rosas, pero no. Dice el árbitro que el balón es para el equipo de Joan Francesc Rubi, ex del Sporting. Más de la Almería, otra vez Zodic, el disparo lejano, larguero.
Vaya zurriagazo del dorsal número 29. Se estrelló contra el larguero de Yáñez y se marcha arriba. Ocasión clara para la Almería. ¡Wow! Desde 25 metros por lo menos, ¿eh? Ya no es la distancia, sino lo alto que sale ese balón rechazado contra el larguero. O sea, la potencia que le mete a ese balón, que lo levanta no sé cuánto, pero mucho. Muy, muy alto el envío de Zodic después de reventar el larguero de Yáñez. Prepara cambio en la Almería. Va a ser el último ya de el equipo de Rubi. Golpea arriba, pega en la pelea Badu Basin. También Otero. La va a ganar el colombiano. Falta, se la van a pitar. Y así asado, la falta que pita Damas Arcediano. Falta que si te jugaras algo te molestaba un poco más. Totalmente. Buen futbolista este chico, 29. Oye, pocas o ninguna crítica hoy en el Molinón, ¿eh? Al final... Está la gente anestesiada. Los goles amansan a las fieras. Todo se reduce, al cocer. Va a entrar Arnau en el Almería, el último cambio del equipo de Rubi. El mediocentro con el dorsal número 2 a la espalda. Frente a que le quedan ventanas y cambios. Bueno, ventana le queda una y cambios 3. Uy, arriesgando mucho Diego Sánchez con ese envío atrás para Yáñez. Se le quita de encima el portero. Otra vez buscando a Otero. Ahora se la gana Rodrigo Eli. En el centro del campo, Zodic en la pelea con 3 jugadores del Sporting. Sale endeble el balcánico, tocando para Leo Batistao, que se va al suelo. Chirino, se ha roto Chirino. Se ha roto. Se ha roto Chirino. El lateral del Almería. Y yo creo que va a tener que parar el cambio. Es el cambio. Era él, ¿no? Era él, sí. Pues mira, iba a decir, antes de romperse lo cambio, pues se ha roto igual. Se retira Chirino, entra Arnau. El último cambio en la Unión Deportiva Las Palmas. La Unión Deportiva Las Palmas, estoy guapo con Las Palmas hoy. Almería. Entra Arnau. Se va Chirino al banquillo. Y Arnau lo vamos a ver aquí en el lateral diestro. Ser balón parado para la Almería. Lejano, pero con peligro porque está Adrien Barba preparado para el golpeo. La suelta el 23 sobre el área. Tiene que saltar Pegán para sacarla. Rechazado ese balón. Va a caer en la banda zurda. Donde aparece de la Fuente. Que la ponga así todas, por Dios. Envío largo. Directamente al fondo sur. Balón para Yáñez. Y en el Sporting que siguen calentando los mismos. Y repetimos que no está Madú. Está calentando el delantero que marcó el último gol de la visita a Zaragoza. Y que no está entre las opciones que tiene Borja Jiménez calentando la banda para estos últimos 10 minutos de partido. De lo que hay en el banquillo ahora, Curbelo, Bernal, Kevin, Pablo García, ¿os apetece ver algo de lo que está ahora mismo calentando la banda? Yo quiero que pite ya. ¿Os apetece ver a Otero, que va arriba? Otero en el mano a mano, se tira el corte. Alex Muñoz para cortar, saque de esquina, lo forzó el de siempre, lo forzó don Juan Otero. Con EPM Fontanería busca el Sporting el tercero, el de la sentencia. EPM transforma desafíos en oportunidades. Si quieres reformar tu casa, llama a EPM Fontanería. Y si hablamos de que Chirino está tieso, Otero está ya, vamos, en las últimas. Otra vez ya rampas. Está pidiendo el cambio. Cambio. Pero es que claro, no tiene calentado ningún delantero. Va a tener que meter o a Pablo García o a ver qué hace Borja Jiménez, porque Otero ha pedido el cambio ya. Otero es que de hecho no sé si va a poder entrar al partido porque está cojo. Está cojo Otero, que cojo va a ir a rematar el córner. Al centro Alex Corredera. Es que al cojo no le estaba cubriendo nadie, ahora sí. Es que va Corredera, segundo palo. ¡Gol, del Real Sporting de Gijón! Aerolíneas Gandía. Tete de Gandía Sor, central de la Torre de Hércules, Pablo Vázquez. Otra asistencia para la cuenta de Corredera. Desde el balón parado al segundo palo. Irrumpió la torre. Irrumpió el Tete de Gandía Sor. Como un obús sin marca. A por ellos. Libre. A por el tercero. Marca Pablo Vázquez, marca el Sporting. 82 en el Templo. Sporting 3, Almería 1.
Los goles del Sporting con Toyota, en marcador. Descubre toda la gama de Toyota con 10 años de garantía. En Oviedo, Gijón y Avilés. Ha funcionado la pizarra, pero también ha sido un cabezazo de Pablo Vázquez monumental. Y sin embargo, Gallego, llega el tercero del Coria. Llega el tercero a balón parado, el saque de esquina desde la derecha, impactó con la cabeza Jacobo, el número 3, balón que pega en el larguero y para adentro, coge distancia el Coria en la eliminatoria y de qué manera, minuto 53, Coria 3, Oviedo Vetusta 0. Por cierto, se ha desplomado una de las vallas publicitarias a la hora de ir a celebrar el gol junto a los aficionados. Aparentemente no hay heridos, pero sí que varios aficionados han... pues desplomado, ¿no? Junto a la valla publicitaria, parece que todo está en perfecto orden. Y triple cambio en el Sporting. Van a entrar Pablo García, Jesús Bernal y Eric Curbelo. Uno que se va a ir es Otero. Me juego la casa y el coche. Otro que se va es Corredera, autor hoy de 2 asistencias. Partidazo de Corredera. Ovación al Molinón al 14. Y vamos a ver quién es otro que se va. Pues se va Pablo Vázquez, el autor del tercer gol. Se retira Pablo Vázquez, se retira el Corredera y ahora sí, cartelón arriba. Muéstrame el 19 que quiero tener casa donde dormir. Ahora sí, se va Juan Otero, entra Bernal, entra Curbelo, entra Pablo García. Los cambios con Paula Díaz, la mejor cortadora de jamón en Asturias y la más joven de la región, con su lema: más jamón y menos drama. Lo has escuchado, maese, el cántico del Molinón. Otero, Otero, Otero. ¿No se merece menos o qué? No, yo solo cuento lo que pasa. Ah. Tú analizas y comentas y... Bueno, con los detalles. es un día de despedidas. Es la última vez que se ve a Otero esta temporada en el Molinón. Y al resto también, ¿no? Bueno, hombre, a Kevin Vázquez no lo vas a volver a ver. A Cristian Joel no lo vas a volver a ver. Sobre los que están en el terreno de juego, por lo menos me gustaría que 1, 2, 3, 4... De lo que hay ahora en el Sporting, ¿eh? Mira, vamos a aprovechar. De lo que hay ahora en el Sporting. 4 me gustaría que no volvieran. Rubén Yáñez de portero. Ese vuelve. Guille Rosas. Ojalá que vuelva. Pegán. Negociaremos. Diego Sánchez. Diego Sánchez que continúe. Pablo García. Hay que negociar. Manu. Que continúe. Justin. Que no vuelva. Bernal. Tenemos que negociar. Gaspar. Con otro rol. Curbelo, que me lo he olvidado tenemos antes. Que negociar. Y Dubasín. O sea, tenemos que negociar, no vuelve, y Dubasín que ojalá se quede. ¿Algo que objetar, Lucho? No, yo quisiera saber, los que manejáis un poquitín los datos, ¿hasta cuándo tienen contrato la gente importante, los que consideramos importantes? Los Dubasín, Otero... acaban de firmar. Están atados. Otero 27 y Dubasín y Otero 28, ¿no? Creo que es. Otero 27, que es 28 porque tiene renovación automática por 15 partidos, creo que es una cosa así. El tema es que el club, a ver qué se quiere plantear. Si tú quieres hacer una apuesta de futuro y quieres pelear por volver a Primera División, pues sabes con quién te tienes que quedar. Bueno, lo sé yo y lo sabe hasta mi hija. Entonces, a partir de ahí... Ahora ampliamos el sondeo, pero hay otra amarilla para el Sporting. Mandamos al alto del Infanzón a Guille Rosas por una bronca, un careo cara a cara que tuvo con un jugador de la Almería, además al hacer falta. Pues la amarilla para Guille Rosas, que lo mandamos a Les Ruedes. Y tenemos que probar todos en Mesón Les Ruedes su última creación, la de Javi, un cachopo con chosco de tineo. Tengo que preguntarle cuál es el queso, porque es un queso también único y especial, que casa con ese chosco de tineo, que sabe ese cachopo gallego. Wow. A las mil maravillas. En Mesón Les Ruedes, en el Alto del Infanzón. Que decía Maese que no vamos a ver a Kevin igual más en el Molinón. Fuera igual sí, porque es la quinta de Guille. Ojo al envío de Eli, atrapa a Rubén Yáñez. Digo que no va a estar Guille Rosas en Granada. Ese remate, si pita penalti no puede pasar nada, porque yo creo que lo está agarrando. ¿Agarrón sobre Rodrigo Eli? Sí. De todas maneras, volviendo otra vez con el Almería al sistema defensivo, hoy lo culminaron con un error de marca garrafal en un balón parado, O sea, está muy bien puesto, muy bien rematado, sí, pero entra solo, Pablo Vázquez, entra solo.
Entonces, es, salvando las distancias, que nadie se me enfade, evidentemente, entra tan solo como entró Puyol contra Alemania en el Mundial. Entra solo desde atrás, solo. es muy parecido el gol, sí, sí, sí. Entra Bueno, hombre, solo. pero yo creo que ahí hay que darle también cierta... A ver, mérito a Corredera y a cierto Pablo mérito, Vázquez, está claro. sí, hombre, y Pero a lo que dice jugada, Lucho, sí, pero lo que dice Lucho, que no, es que no entra nadie a pararle. Pero bueno. O sea, un equipo que, que se está jugando lo que se está jugando, yo creo que se le presupone algo más a nivel defensivo. Debería ser así. Pero bueno, Almería es que es un equipo que arriba tiene mucho. Y está ahí también donde está por dar mucho y encajar también mucho. Pero al final el balance estaba saliendo cara. Tenemos Llegó otro el marcador. gol más, otro más del Cádiz. Cádiz 3, Leganés 0. Sentencia a la permanencia el conjunto gaditano, prácticamente. Y otra amarilla más, en este caso para la Almería, para Nico Melamed. Melamed y en barba con Guille llevan teniendo ya cuentas pendientes un ratito. Y otra más que le apuntamos al equipo de Rubi. Amarilla para Nico Melamed, a punto de llegar al 90, nos queda un minutito para que se nos acabe el tiempo regular de este último partido en el Molinón. Dubasín pegadito a la banda derecha, intenta pelearla. La puede recuperar, aunque se la quita de encima la Almería, la gana Curbelo. El canario, buscaba un balón arriba para Justin. Interesante lo que buscaba Curbelo, pero no llegó el franco canadiense. Corre la Almería por la derecha, Arnau. Tiene que ser fácil para Diego Sánchez. Ese tipo de pase que acaba de dar ahora Leo Bautistao es de que no me están saliendo las cosas, ¿eh? No, es de equivocarse encima a estas alturas de partido. La acción de Diego Sánchez, madre mía. Ahora facilita y se carga con otra amarilla el Sporting. Amarilla para Diego Sánchez, una más. Con Mesón Le Ruedes tenéis que probar también los cachopos con las 3 P's. Pequeñinos, pegajosos y picantinos. En Mesón Le Ruedes, en el Alto de Infanzón. Va a tener el balón parado la Almería cuando ya está preparado el cartelón del añadido. Antes de esta jugada de ataque, la cuelgan Barba. Segundo palo entre Pegán y Justin Smith. No la sacaron del todo. Será saque de esquina para la Almería. Este minuto 90 ya cumplido. Gracias, maestro, gracias. Casintra, líder en el sector del transporte y logística, nos trae el tiempo de descuento del Sporting. Hasta el 98, sí. Tiene ganas de Marchuki, Damas Orcediano. El córner, se queda en nada. Despeja el Sporting, vuelve a la carga la Almería. Despeja Justin Smith. Al salto Arnau. Balón sin dueño por el cielo ya. Casi de noche de Gijón. Entonces la Dubasín, Justin al suelo. No la gana el Sporting, se la gana la Almería. Adrien Barba por la banda derecha. Delante tiene a Justin. Al suelo Justin. Córner para la Almería. Uno más para el equipo de Rubi. Que va 3-1, pero no va con la sensación de ir 3-1. Al menos hasta ahora no iba con esa sensación. Cuelgan Barba con la derecha. Primer palo, arriba el remate de cabeza. Se había encontrado el hueco para rematar libre de marca, sí. Si era el chico este Zodic el que te está gustando tanto a ti, Lucho, el centrocampista. Sí, sí me parece. Sí, que un es buen fichaje. futbolista Cuidado. que tiene un... O sea, un buen chaval, ¿eh? Lleva dorsal de filial. Sí, sí, por eso te digo. O sea, el número 29. Decían en Almería que el equipo echaba mucho de menos cuando no jugaba Lopi, pero hoy ha jugado mejor este Docic que Lopi, ¿eh? Está Gallego asustado porque está lloviendo. Me está mirando Gallego con cara de asombro y digo, madre, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es alucinante. O sea, aquí en esta redacción hay gente de pantalón corto y es que está lloviendo. ¿Llueve en el Molinón? ¿Ha llegado la lluvia? De momento no. Pero que estamos en Asturias, que no es que estemos en Egipto. Que sí, pero que hoy amanecimos con 30 Casi le da un grados. infarto a Gallego. Gallego está asombrado. Está asombrado de repente. Estoy flipando. Yo hacía tiempo que no le veía tan Es asombrado. como un canario cuando lo sacas de la isla, vamos. Sí, sí. 30 grados Parece en la sombra. Curbelo. Curbelo estará diciendo, madre mía, sale el sol. Una tormentita de verano de las guapas. Gente No hay- guapa, no hay- tormenta guapa. ¿Qué te pasa? Hoy estás guapo, Hoy ¿eh? hay que estar con el guapo subido. Un partido guapo hoy en el Molinón, Borja. Y marcador guapo de momento también, porque está ganando el Sporting. La cuelga la Almería, segundo palo, Madre, qué bien, ¿quién providencial. Gaspar Campos Qué bien. Ansó. Córner para la Almería. Saque de esquina, uno más para el equipo de Rubi. El Sporting que cierra filas. Buscando mantener este marcador. Sporting 3, Almería 1.
Desde la esquina la cuelgan ahora cerradita la prolongación. No llega nadie con camiseta negra. Aunque se va a evitar que salga Adrián Barba. Sobre la línea, la para delante de Guillermo Rosas. Le invita a bailar. Se la pone Arnau. El balón a la frontal. Despeja el Sporting otra vez. Ese valor va a acabar en los dominios de Andrés Fernández. Se va yendo la gente poco a poco del Molinón. Pero los que quedan, quiero ver yo la reacción en el 98, ¿eh? Es verdad que hay aplausos y ánimos y demás. Me parece sorprendente, la verdad. Sí. Es verdad que mucha gente ha enfilado ya el camino a casa, ¿eh? No se ve en el aspecto del estadio. También quizás evitando la troma de agua que pueda caer. Pero de momento la gente aguanta estoica, que nos quedan 4,5 para llegar al 98. Es que hay 10.000 que no han venido, ¿eh? Así es. Se dice pronto, ¿eh? 10.000. ¿Tan pronto? Depende de cómo lo digas. Vale. Va Rodrigo Eli. Gracias, Gallego. ¿Qué haríamos sin ti, amigo mío? Hermano, me gusta. Despeja Diego Sánchez. Saque de banda para la Almería. Este descuento se está jugando todo en campo del Sporting. O mejor dicho, el Sporting no ha tenido nada de posesión en este descuento, ¿eh? Llega a robar Justin, balón dentro del área, juega la Almería, la saca el Sporting. Y está Curbelo mandando salir un poco a la línea porque está el Sporting debajo del larguero de Yáñez ahora. Más del equipo de Rubi por la derecha. Arnau buscando la devolución con De la Fuente. Arnau sigue la jugada, el remate. ¡Hola! Parada de Yáñez. Paradón, mejor dicho, del portero del Sporting. Otro córner más para la Almería. La delegación de EPM en tierra indálica se frota las manos. Normal que este portero no paraba, ¿eh? Y que te lo querías cargar. Arnau, el envío atrás, balón dentro del área, el barullo, la saca el Sporting, aunque no del todo, le pega al aire, madre mía, la Almería. Qué caos de equipo. Arnau la pone, buen balón, despeja sin querer Pablo Vázquez. Y ese balón no, Pablo Vázquez no era Bernal. Y es otro córner, sí, otro saque de esquina más. Ahora lo van a sacar en corto. O al menos se aproximaba por ahí Arnau. Lo para el árbitro por si... Por si puede haber penalti, no. Nada, pero era una revisión breve, tan breve como intensa. Va el córner, otra vez Adrián Barba. Lo cuelga con la derecha, segundo palo, no sale Yáñez, arriba. Otra vez que entraba solo, ahora fue Rodrigo Eli en segunda línea. Para un entrenador, lo que vimos antes en el área de la Almería, Lucho. Ahora esto, todo lo que ensayas durante la semana a nivel defensivo, te acuerdas de mucha gente, ¿eh? Sí, a ver, sobre todo cuando hay marcas tan descuidadas, por así decirlo. Y sobre todo en estos últimos minutos, que sabes que cuando acumulas cansancio y estas jugadas pues cobran especial importancia, pues bueno. Resquema un poco más. Bastante. Quedan 2 minutos. Se corea el himno del Sporting a capela en el Molinón. Está ganando el Sporting 3-1 en su despedida en este 25-26 al Molinón. Alta la de Justin Smith. El Sporting con esta victoria va a ponerse con 58 puntos, pero no sube puestos en la tabla, porque ganó el Ceuta, ganó el Albacete. Se queda 12º el Sporting, que si todo queda así en la última jornada, como mucho, podría subir hasta el 9º, pero necesita que pierdan 3 equipos. ¿Y el Almería con estos, cómo sigue? El Castellón y demás. ¿Tato? Pues mira, ahora mismo con los resultados que tenemos en segunda división, primero Racing de Santander, segundo Deportivo de La Coruña, que asciende a primera división, y el playoff lo forman los siguientes equipos: tercero Almería, cuarto Málaga, quinto Las Palmas, sexto Castellón. Por abajo descienden ahora mismo el Real Zaragoza, Cultural Leonesa y Huesca de manera matemática. El Mirandés sería el que todavía tiene posibilidades con 40 puntos. Que nos queda 1 minuto todavía de vida. Balón para el Sporting. Dubasín al suelo, Rodrigo Eli. Falta del central veterano del Almería, que muerde el balón como rabia. Dubasín al suelo, balón para el Sporting. Este último minuto que se va a jugar entre menos y nada, porque Dubasín no se levanta. Nadie tiene prisa para sacar. Cuando añaden tanto y ya no te juegas nada, tienes unas ganas de que pite. Tiene ganas el Sporting en Almería. Igual también Damas Orcediano tiene ganas, pero no le dejan adelantar el crono. Golpea arriba Lucas Pegán. A la cabeza de Justin. Ahora se lo quita de encima Rodrigo Eli.
Golpea Leo Baptistao para Adrien Bárbara. Golpea con la cabeza el 23. Despeja Pegán. También Curbelo. A ver quién la gana. Pues va a ser el Almería que va a tener la última. No. Cortándolo todo Lucas Pegán. Se la quita de encima el francés. Y con esto y un bizcocho llegamos al 98. Terminó el partido en el Molinón. Victoria del Sporting para cerrar la temporada como local. No puede el Almería seguir soñando con el ascenso directo. Asciende el Deportivo de La Coruña. Almería que se va al playoff. Ganó el Sporting en la despedida de Borja al Templo. Sporting 3, Almería 1. ¿Qué reacciones estamos escuchando, Borja? Cántico muy leve y ha durado muy poquito de directiva de dimisión. Pero muy leve, ¿eh? Lo que he tardado en despedir el partido, ya se ha acabado el cántico, suena el himno del Sporting por megafonía, pero sí que ha llegado a escucharse el directiva de dimisión. Bueno, pues como decía también Lucho, antes creo que lo mencionaba Lucho, es como si estuviera, no sé, pues adormilado el público del Molinón, porque tampoco parece que tenga pues ánimo de criticar lo que ha sido una mala temporada, que hoy se despide en el Molinón con una victoria ante un equipo que está luchando por el ascenso, el Almería, que ha dejado una imagen inquietante, desde luego, para sus intereses, si es que garantiza finalmente que va a estar en el playoff, porque hoy tenemos un equipo nuevo de primera división y ese es el Deportivo de La Coruña. Maese, ¿valoraciones? Bueno, que ganó el equipo que menos presión tenía en el terreno de juego, que no suele ser habitual, pero con el Almería volcado y dejando espacios arriba, pues el Sporting se sintió cómodo. El ambiente ni mucho menos el esperado, porque se esperaba, bueno, pues una despedida más agria que dulce, y ha ganado lo bonito del fútbol, que ha sido el espectáculo, ver ganar al equipo. Mira, ahora están los futbolistas en el centro del campo aplaudiendo. Sí que es cierto que no hay mucha gente, pero los que han venido a aplaudir y a animar, no han venido a quejarse por la temporada. Y parece un final idílico de una temporada nefasta del Sporting y del Grupo Orlegui, pero por lo visto en el terreno del juego lo que se aplaude es que el Sporting ha sido superior, no muy superior, pero sí superior a un Almería que se ha encontrado 3 goles del Sporting. Se podía haber encontrado mucho más, pero sobre todo se encontró a un gran Yáñez, que ha tenido 3 manos salvadoras para que los 3 puntos se queden en casa. Gracias, Maese. Lucho, ¿tu valoración? Pues ha ganado el equipo que más goles ha hecho, es una obviedad, pero que más facilidades ha encontrado en el equipo rival. Al final el Sporting se ha encontrado un contexto de partido que le ha beneficiado a los jugadores que más marca la diferencia, y que el Almería, lo que tú decías, es un equipo que sin balón da muchas facilidades y que lo que le viene por delante pues le genera muchas dudas a la hora de tener que afrontar un playoff, porque en un playoff tienes que recordar que tienes que ser muy fiable, tienes que encajar poco, tienes que llevar los partidos a hacerlos largos, y el Almería parece que está lejos de esa versión de equipo que necesita para poder ser fiable en un playoff. Y hablando del Sporting, pues bueno, lo que decía antes, yo creo que la gente está tan acostumbrada, voy a decir, a llevarse palos todas las temporadas, que le pegan uno más y ya pues no lo siente. Y es una pena y es triste, pero es la sensación que deja un poquitín, o el sentir general de la gente, que da igual lo que pase, que la gente ya no se va a quejar. Y eso es muy peligroso. Así que nada, poco más. Lucho, gracias, un placer, un abrazo. Venga, gracias, un abrazo. Tato. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice tanto Lucho como Maese. Es verdad que parece, visto lo visto, que fue una temporada mucho más dulce del Sporting. Es verdad que hoy es para estar contentos con el partido del equipo, pero al final no cambia que llevas no sé cuántas jornadas ya sin jugarte nada, que el Sporting es cuando parece que está metiendo una marcha más, cuando ya no se juega nada, y los rivales sí que están todavía con muchas cosas en juego. Fijándonos solo en lo de hoy, creo que una de las mejores noticias es recuperar las mejores versiones de muchos futbolistas. Muy buen partido de Corredera, de Gelaber, de Guillermo Rosas, que eran jugadores que quizás estaban pasando un pequeño bache en su temporada. Otra vez, ya no sé cuántas llevan, partidazo de Juan Otero, y esperemos que estos futbolistas puedan estar la temporada que viene en el Sporting, y que signifique no estar otras 6-7 semanas sin el Sporting, con el Sporting sin el juego. Gracias, Tato. Ahora me actualizas, no con ronda, sino ahora me actualizas si ha terminado todo en los campos de segunda división.
Ahora también nos actualiza Gallego cómo está marchando la cosa para el Vetusta. Sabemos que no bien, pero a ver si reacciona en esta recta final el Vetusta ante el Coria. Y Borja cierra en cabina, en el Molinón, valoración y también estadísticas. Centro de Estética Juli, tu centro estético de confianza en Alfonso I número 7 en Gijón, nos trae las estadísticas del Sporting. Pues te cierro con valoración, Guisa, y con la imagen de ahora mismo en el Molinón, con la plantilla del Sporting, que ha ido como siempre al fondo sur. Agradecerle a la grada de animación y ahora está dando la vuelta al campo, pero un campo que está prácticamente vacío. O sea, se van a ir a aplaudir casi a los seguidores de la Almería. Los jugadores del Sporting que están dando la vuelta al ruedo, pero lo dicho, con muy poquita gente, no es lo habitual esta imagen en el Molinón, pero sí que están dando la vuelta al campo todos los jugadores del Sporting, también bonitos gestos, regalando la camiseta algunos a los más pequeños, el gesto está bonito, pero bueno, que digo que no es lo habitual en el Sporting de Gijón. Y en cuanto a la valoración del partido, que qué rabia me da ver un partido como este a estas alturas de temporada con el Sporting sin jugarse nada. No fue el Sporting para nada inferior a un equipo que está peleando por otros objetivos, que hoy perdía el ascenso directo, que va a pelear por el playoff, y el Sporting no fue inferior ni muchísimo menos a un equipazo como es el Almería. Me da más rabia esto por cómo se dio la temporada, pero si el Sporting está en esta situación, no es por partidos como los de hoy, son por tracas que ha ido armando a lo largo de la temporada. Que el Arcamón haya tomado buena nota hoy, de lo que haya podido tomar nota. Hoy hay cosas positivas con las que quedarse, así que ojalá que el entrenador se quede con ellas y que esto sirva de cara al futuro. En cuanto a los datos, Guisa, de la victoria del Sporting, la última de la temporada en casa, más balón para la Almería, 64-36 la posesión del partido, más remates de la Almería, aunque a puerta más del Sporting, 8-7, saques de esquina, 4 para el Sporting, 8 para el equipo indálico, tarjetas amarillas, aquí hay un carrao de ellas, para el Sporting, Corredera, Pablo Vázquez, Diego Sánchez y Guille. Estos dos últimos no van a jugar en Granada porque cumplen ciclo. Guille Rosas y Diego Sánchez. Por parte de la Almería, Lavío Chirino, Monte, De la Fuente, Rodrigo Eli y Nico Melamed. Y en cuanto a goles esperados, ganó el Sporting aquí también. 1,57 para la Almería, 1,71 para el Real Sporting de Gijón. Centro de Estética Juli, tu centro estético de confianza en Alfonso I número 7 en Gijón, nos trae las estadísticas del Sporting. Gracias, Borja. Ahora estamos contigo de nuevo en sala de prensa, también en zona mixta. Gallego, ¿cómo marcha la cosa? Pues sigue el resultado con el que teníamos la última conexión, con ese 3-0 favorable al Club Deportivo Coria. Fíjate que después del tercer tanto del conjunto cacereño, el Vetusta apenas ha inquietado la portería del cuadro local. Ha movido el banquillo Roberto Aguirre, metiendo a jugadores frescos para este tramo final del encuentro, pero esos cambios de momento no han surtido efecto. Minutos 75 en la isla, Club Deportivo Coria 3, Real Oviedo Vetusta 0. Estás perdiendo la voz, Gallego. Sí, han sido muchas narraciones este día. Me estoy Ha sido el ahora. básquet. Ha sido el básquet, sí, sin duda. El baloncesto ha hecho estragos. Gracias, Gallego. No te vayas. Mira, ahora tenemos la pausa de hidratación. A la vuelta estamos con la recta final de este Coria Vetusta. Ha ganado el Sporting 3-1 a la Almería y estamos también en el postpartido, por supuesto, en el Molinón. Radio Marca. ¿Conoce usted el estado de alineación de sus neumáticos? Pues en Autorrueda Riestra se lo ponemos muy fácil. Comprobación de su alineación en menos de 5 segundos y sin elementos externos que toquen los neumáticos o el vehículo. Conoce nuestro nuevo sistema Argos de CEM, único en Asturias. Avanzamos para ofrecerle lo mejor. Autorrueda Riestra, en Vega de Arriba, Mieres. Autorrueda Riestra, calidad garantizada. ¿Necesitas un vehículo nuevo? Consíguelo a través de OptimusRenting.com para empresas, autónomos y particulares. Optimus Renting. Y olvídate de todo lo demás. OptimusRenting.com. No compres un coche, pero disfrútalo en las mejores condiciones. ¿Buscas garantía, un trato atendido y rapidez a la hora de encontrar una pieza para tu vehículo? Visita Desguaces Oviedo. Piezas de segunda mano y desguace directamente en su tienda, garantizando calidad y precios competitivos. Amplia selección de recambios de calidad, homologación de vehículos, recepción de coches y valoración de siniestros. Desguaces Oviedo. La garantía, su seña de identidad. Están en Granda, en la carretera Santander sin número. Visítalos, no te arrepentirás.
¿Te gusta la cocina casera? En la Contienda Avilés solo utilizamos producto de calidad. Picoteo, raciones, ensaladas, platos de cuchara, pescados, carnes, cachopos, postres, todo tratado con el máximo cariño. Menú diario y de fin de semana. Ofertas para servicio a domicilio. Teléfono 985 51 12 03. Celebra con nosotros la comida de empresa, tus reencuentros con familiares y amigos. Y si quieres celebrar en casa, encárganos la comida. Tú dedícate a disfrutar. En Plaza de España 6, La Contienda Avilés. Más de 30 años de experiencia le avalan. Experto en cirugía de pie y tobillo, hombro, cadera, rodilla, traumatología y ortopedia infantil. El doctor José Carlos Álvarez resolverá tus problemas de una forma segura y rápida, con tratamientos médicos regenerativos, mínimamente invasivos y con técnicas quirúrgicas de última generación. En la Clínica Moral y Mon, en Marqués de Teverga 12, Oviedo. En la Clínica Internacional, calle José Cueto 20, en Avilés. Y en Navia, en la Clínica Occidente, Avenida de los Emigrantes 23. Perdona, ¿el centro? Mira, ¿ves ese Skoda Kamiq gris? Pues estaba entre negro y blanco, pero lo vi en gris y míralo. Y como ya había tenido uno en blanco, total, que en gris mola más, ¿verdad? Ah, y el centro está por ahí, a 2 calles. En lo único que vas a pensar es en el color de tu Skoda Kamiq Go. Llévatelo completamente equipado desde 19.500 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en skoda.es. Si te gusta la cocina tradicional asturiana, en Casa Kilo encontrarás tu rincón ideal. 4 generaciones apostando por la mejor materia prima y el cariño en la mesa. Para picar, de cuchara, de la huerta. Mariscos, arroces, carnes, pescados, postres, una buena bodega y, cómo no, la mejor sidra. Casa Kilo tiene espacios diferenciados para que estés a gusto en cada momento. El bar, las terrazas, los comedores, con unas vistas espectaculares. Para más información, visita casakilo.es. Reservas en el 985-894-806. En Quintes, Villaviciosa, Casa Kilo. Desde 1942, un placer para los sentidos. Neumáticos Graña. Amplia oferta de neumáticos a precios sin competencia, tanto en marcas premium como generalistas, para turismos, furgonetas, 4x4, scooters y motos. Servicio completo y profesional, montaje y equilibrado. Mecánica rápida, alineación, cambio de aceite, de filtros, mantenimiento y revisión pre-ITV. En el Polígono de la Consolación, calle Nueva 11B, Los Campos, Corbera de Asturias. Neumáticos Graña, tu vehículo en las mejores manos. El mejor voleibol base femenino llega al oriente de Asturias. Del 27 al 31 de mayo, Llanes acoge el Campeonato de España Infantil Femenino de Voleibol, con sedes también en Arriondas, Posada de Llanes y Ribadesella. Los 32 mejores equipos del panorama nacional competirán durante días llenos de emoción, talento y deporte. Un evento organizado por el AD Playas de Llanes en colaboración con la Federación Asturiana de Voleibol. Ven a disfrutar del futuro del voleibol femenino. En Casa Suncia o en el Llagar El Mancu siempre encontrarás tus platos favoritos. Sabrosa carne a la parrilla, delicioso cordero a la estaca, arroces, cachopos, cocina tradicional asturiana, tapas, raciones. También disponen de menú diario y de fin de semana, en el interior o en sus espectaculares terrazas. También eventos y celebraciones. Tus restaurantes merenderos en Gijón. Casa Suncia, en Somió, teléfono 985 36 61 69 y Llagar El... Lisa, que llega Rubí. Teléfono 985 13 33 30. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. En Reipa te ofrecemos la mejor maquinaria para tu jardín, con las mejores marcas del mercado: Husqvarna, Honda, Oleomac, Bertolini, con servicio técnico propio para reparar y mantener tu maquinaria en perfecto estado. Y si quieres que sieguen por ti, hazte con un robot Automower de Husqvarna. Pásate por la calle Gustave Eiffel 22, teléfono 985 87 76 96 o 984 48 03 80. Reipa, maquinaria para tu jardín. Radio Marca. El pospartido del Sporting con Reipa, maquinaria para jardinería. Pablo Guisasola. Las 8 de la tarde y 43 minutos. Estamos viendo las imágenes del ascenso del Deportivo de La Coruña en Pucela,
Qué envidia, ¿eh? Qué envidia puede sentir ahora mismo el aficionado, por ejemplo, del Sporting de Gijón o incluso también el aficionado del Oviedo, porque eso es verdad que lo saboreó la pasada temporada, pero no menos cierto es que la próxima temporada también va a ser equipo de segunda división. Menos consuelo aún tiene el aficionado sportinguista porque esto no lo saborea desde el año 2015, casi nada. Borja, creo que está Rubi ya en sala de prensa. Bueno, creo que podemos escucharlo. Sonido en directo. Hola Rubi, justo para la cadena COPE. Son 3 partidos seguidos sin ganar, probablemente en el tramo más decisivo de la temporada. No sé si da para encender las alarmas o hay tranquilidad dentro del vestuario. Bueno, dentro del vestuario estamos pues, muy enfadados con nosotros mismos porque sabemos que en la primera parte no hemos estado nada bien y hemos concedido demasiadas posibilidades a nuestro rival, que no le quiero quitar mérito porque ha sabido combinar, los jugadores importantes han estado bien, pero nosotros creo que podemos hacer mucho más. Dicho esto, el vestuario está unido, está fuerte, sabemos lavar la ropa dentro del vestuario de las cosas que no hacemos bien y de las posibilidades que hay pues bueno, de que entre que jugadores que en un momento dado no están contentos, pero vamos fuertes. Entonces, a partir de aquí, son 3 lecturas de partidos muy diferentes. Es verdad que no hemos ganado ni uno de los 3. También es verdad que no hemos estado más de 4 partidos sin ganar en toda la liga. Esperemos no fallar contra el Valladolid, entrar con una sensación positiva a ese playoff asegurándolo contra el Valladolid. Buenas tardes, míster. Luis Eduardo García del Radio. ¿Cómo se ha sentido después de volver a la que fue una vez su casa? ¿Ha sentido algo especial o ya son muchos años? No son muchos años. Pasé 4 meses muy bonitos aquí. No pudimos salvar al equipo aquel año, pero es que cada vez que vengo a este estadio, veo el estadio, me parece un estadio impresionante. O sea, es algo tan bonito que bueno, que realmente, pues bueno, vienes como rival, quieres ganar. Creo que es de las pocas veces que he perdido desde que me fui, porque la verdad es que siempre había tenido muy buenos resultados aquí, pero bueno, ya sabéis lo que es el Sporting. El Sporting es un club muy importante. Muy buenas, Rubi. Ángel Carranes del periódico La Nueva España. Sé que tu mente estará ahora en lo importante que viene para la Almería por delante, pero desde fuera, ¿qué diagnóstico, qué opinión tienes de qué le ha podido pasar al Sporting esta temporada para no estar peleando como la Almería ahí arriba? Bueno, a veces va de pocas cosas. Yo creo que nosotros ya en casa nos demostrado el Sporting que era un muy buen equipo, un equipo que además, como dije en la previa, creo que te puede atacar de muchas maneras, que tiene jugadores que también están a un nivel altísimo. No sé qué decirte, no sé si fondo de armario, no lo sé, la verdad. Pero es verdad que las temporadas a veces se tuercen en un momentito que podía parecer que podías meterte y ahí se te va la posibilidad. Pero creo que es un muy buen equipo también el Sporting de Gijón dentro de la categoría y es una categoría durísima donde estamos 14 o 13 equipos pensando en subir en primera división y no es fácil. Muy bien, gracias. Venga, buenas tardes. Bueno, pues las palabras de Rubi, que confía en terminar con buenas sensaciones la temporada regular, con una victoria ante el Valladolid la última jornada y de paso también pues asegurar el playoff, porque insistimos que no lo tiene asegurado. Hoy ha perdido las opciones de ascenso directo que tenía remotas el Almería. Además tampoco ha asegurado ese playoff, pero bueno, al menos sí que mantiene la tercera plaza después de que no haya ganado el Málaga y después de que no haya ganado quien estaba por ahí arriba, que Unión Deportiva Las Palmas tampoco que empató contra ganó. el Real Zaragoza. Sí que han ganado hoy Eibar, Burgos y Castellón. Y se queda fuera del playoff ahora mismo Burgos y Eibar, ¿verdad? Ahora mismo el playoff lo forman Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón, en ese orden. Vale. Gallego, ¿qué está pasando en Corea? Pues poquitas cosas buenas para el Vetusta porque no es capaz de reponerse a esta goleada que está endosando el conjunto de Roberto Aguirre. Estamos en el minuto 86, de hecho el que más lo intenta está más cerca ahora mismo el cuarto que el primero para el Vetusta. Minuto 86 en la isla, Coria 3, Vetusta 0. Te tengo que pasar factura, pero ayer me recriminó, al igual que Guisasola, que dijese goleada el 4-1 del Madrid y dijo ahora goleada. No, yo no recriminé, yo pregunté si era una... No. Gallego, nos quedamos contigo, venga. Pues mira, ataca el Vetusta que busca el primero, balón al punto de penalti, falta en ataque de Cheli, intentaba llegar Tato, ahí al remate. Yo lo que te dije, yo lo que pregunté es si un 3-0 era una goleada y tú luego dijiste que era goleada todo aquello que había muchos goles. Bueno, pero eso fue porque dije que el Madrid le estaba metiendo una goleada al Athletic, el 4-1, y dijiste, bueno, hombre, una goleada. Yo te dije, ¿es goleada eso? O sea, yo pregunté.
No sé yo, que había, que para ti era goleada todo aquello que había muchos goles. Sí, yo a Tato lo defendí ayer. Sí. Y hoy me ataca. hoy La tenía típica, guardada. Gallego, la típica. Quería responder a Guisa, pero me atacaste a mí ahora. Gallego, venga, nos quedamos contigo. Borja, nos pides paso en cualquier momento, ¿vale? Enseguida llega Borja, así que ahora os pido paso. Pues aquí en la isla estamos a 3 minutos para llegar al 90 con ese 3-0 favorable al Coria, ese 3-0 que está encajando el Vetusta y cuya partido de vuelta, cuya eliminatoria se va a resolver el próximo domingo a las 12 en el Carlos Artiere. Ah, bueno, no sabía que ya teníamos horario. Domingo a las 12. Domingo a las 12. Domingo al mediodía, ahí en el Coliseo Carballón. Esperemos que con buena entrada y esperemos que con mejor resultado. De momento con ese 3-0 esperemos que pueda recortar distancias el equipo de Roberto Aguirre en esta recta final del encuentro. Balón para el Coria. Balón en saque de banda a la altura del banquillo local. Jugando por banda derecha. Viene a recibir o viene a intentar pelear esa pelota. El jugador número 9, Adrián Mercadal. El cuero que pelea a Cheli ahí en banda izquierda al suelo. Un jugador del conjunto cacereño y ha sido falta. Falta de Óscar de la Era, el autor de los 3 tantos que de momento ha marcado el Vetusta en este playoff, los 3 tantos que le endosó al Tudelano y uno de los revulsivos que ha utilizado Roberto Aguirre en esta segunda parte. Ojo al centro lateral, esa falta. Balón parado para el cuadro de Ray Rosa, protagonista esta semana en directo Marca Asturias. Con pierna izquierda la va a colgar Sergio Gómez. Se defiende prácticamente todo el Vetusta metido en su propia área. Ordena Miguel Narváez a los suyos. Va el jugador del Coria. Sergio Gómez, 10 a la espalda, con pierna izquierda, la va a colgar, 88,5. La pone muy llovida, segundo palo. La saca la defensa del Coria. Lo intenta ahora Javier Tapia ponerla en el área del Vetusta. Y la pelota que está en zona de peligro. Hay que sacarla de ahí. Hay que sacarla de ahí. La chilena directamente. Perdona, fuera, balón Gallego, para el déjame Vetusta. escuchar a Soriano, director deportivo del Deportivo de La Coruña. Está hablando para los compañeros de la Liga. Hay que hacer muchas cosas bien para poder ascender directo y los jugadores lo han demostrado desde el primer día. Con paciencia cuando han venido los momentos difíciles y sobre todo con una afición detrás que no ha dejado de impulsarnos, de animarnos, de ayudar en los momentos, ya te digo, más complicados y luego, pues por supuesto, ahora celebrando. Y dime la verdad, ¿estás ya pensando en la temporada que viene? No, la verdad que no. Ahora... Bueno, Jeremai se queda, ¿no? Bueno, no sé. Hombre, tranquiliza a los seguidores del Depor. Ahora es momento de disfrutar. Ahora tenemos 3, 4, 5 días, incluso hasta el partido de Las Palmas, para respetar a la competición, para celebrar, disfrutar con nuestra increíble afición. Y a partir de ahí, pues tenemos margen para preparar cosas. A ver, Alberto, ¿quieres algo para Fernando o no? Yo ya he preguntado. Venga. He preguntado mucho y al final venía aquí a comentar. ¿El sueldo? Bueno, yo es que a Fernando lo he sufrido mucho como jugador, pero bueno, creo que tiene que estar orgulloso. Y ¿qué pasa por la cabeza, ¿no?, de un director deportivo cuando... Y un poco la misma pregunta que el Antonio Hidalgo. Fernando, lo ingrato muchas veces el cortoplacismo que tiene este mundo, ¿no? Y más desde la dirección deportiva o desde el entrenador. Pero ¿qué pasa por tu cabeza ahora mismo viendo dónde llegaste, dónde recogiste, dónde entraste? Estoy viendo a Borja Jiménez haciendo las típicas fotos de despedida en el Molinón con gente cercana, me imagino que con familiares. Ahora ya se mete Borja Jiménez hacia la sala de prensa. También está Yáñez con su mujer, con sus hijos. Y hay una foto también de familia de Curbelo, Kevin Vázquez, Bernal, Gelaber, con sus respectivas parejas, haciéndose también fotografías aquí sobre el terreno de juego. Es la imagen que nos está dejando ahora mismo el final de temporada en el Molinón del Sporting. Varios futbolistas han saltado, entre ellos también Borja Jiménez, a hacerse las típicas fotografías de recuerdo. O sea, Borja Jiménez haciéndose la foto de despedida del Molinón. ¿Y quién más decías, jugadores? Está ahora mismo Curbelo con sus parejas, Kevin Vázquez, todos juntos, Bernal y Gelaber. Yo por lo que he visto alguna vez en redes sociales, es un poco el grupo son muy amigos, que tienen los típicos planes que hacen de visitar Asturias. Pues estas 8 personas son las que los hacen, entre las parejas, las 4 chicas, y Bernal, Kevin Vázquez, Curbelo y Gelaber. Y está Yáñez, de hecho, con su Bernal, hijo, Kevin Vázquez y Gelaber estuvieron en diciembre, la boda de diciembre o noviembre, fue en la boda de Curbelo, sí. Fueron los 3 jugadores de la plantilla que estuvieron con sus parejas en la boda de Curbelo, que fue estas Navidades en Canarias. De esos 4, continuidad tendrían Bernal y Gelaber, pero bueno, fotos se las están haciendo todos, ¿eh?
Bueno, igual están inmortalizando también pues la foto del grupo, ¿no? Vamos a dejarlo ahí porque en principio... Bueno, ahora ya Entra por van aquí las ya parejas, se Borja están Jiménez. individualizando. Pero sí, Borja Jiménez ya había entrado antes por... Vamos a antes escuchar que al yo Luis, Porque está por aquí. sala de prensa. Está conmigo ya, así que sonido en directo. La rueda de prensa del Sporting con restaurante Sidrería Casa Fede, donde los sabores del Cantábrico cobran vida. Muy buenas, mister Javier Muy buenas. Barrio, del periódico El Comercio. Quería preguntarte por el análisis que haces del partido, pero sobre todo con qué te quedas de este día, que me imagino que habrá sido muy especial para ti por ser el último en el Molinón. Bueno, pues empezando por ahí me quedo con el cariño, con el respeto de la gente, con el trabajo de los futbolistas, que eran los más felices que había por cómo se ha dado el partido. Entendían que era importante por todo y para mí y han hecho un partido muy completo. Creo que hemos jugado bastante bien en lo que entiendo yo jugar al fútbol, saber cuándo hay que defender, en qué altura, saber cuándo hay que atacar, cómo atacar. Muy contento. Uno de los partidos completos que hemos hecho aquí, quizá con esa pizca de suerte que nos ha faltado en otros momentos, en momentos clave. Y feliz por los jugadores y porque enfrente teníamos un equipazo, un pedazo de entrenador, o sea que ojalá les vaya muy bien en lo que les viene por delante, porque hay mucha y muy buena gente dentro del club. Hola Borja, Pablo Acebo, Cadena COPE. Buenas. ¿Qué sientes hoy? Porque llegaste aquí hablando del Molinón Maravillas, hablando del Sportingismo, hablando de 2 años de contrato porque es lo que habías firmado y hoy te despides, ¿no? Del Molinón. ¿Qué sientes hoy? Porque una cosa es decirlo hace unas semanas y hoy que ya juegas tu último partido, ¿cómo estás por dentro? Bueno, pues emocionado, como es normal, por lo que he vivido estos 9 meses, 8 meses. Por cómo llegamos, por la situación en la que estaba el equipo, por cómo lo dieron la vuelta muy rápido y con la espinita de no haber podido pelear hasta el último momento por determinados factores que nos ha pesado mucho, pero me voy con la conciencia tranquila, vacío por dentro, porque nos hemos dejado la vida de sol a sol, porque creo que y entiendo esta profesión así que en ese aspecto contento y, como te he dicho, sobre todo vacío de habernos dejado la vida por intentar sacar lo mejor para el Sporting y para toda su afición. Sí, mister, se te ha visto al final del partido abrazándote con los jugadores. ¿Qué les has dicho? Porque es verdad que estas últimas semanas habéis tenido un contexto muy complicado por tu propia situación, pero habéis hecho 3 partidos bastante competitivos teniendo en cuenta que no se jugaba nada el equipo y los otros rivales sí, ¿no? ¿Qué les has dicho a los jugadores ahora al terminar el partido en esos momentos que se han visto del final? Pues nada, es que es un grupo humano, lo he dicho muchas cosas y se han dicho muchísimas cosas, pero creo que el reflejo de lo que hemos vivido ahí dentro y de cómo se han comportado ellos y de nuestra relación es el partido de Málaga, es el partido de Zaragoza y es el partido de hoy. Mis mejores deseos para todos ellos, para los que continúen aquí, para los que se vayan, porque aparte de muy buenos futbolistas es un grupo humano muy bueno. Estaban muy contentos ellos porque sabían lo que significaba el partido y estaban súper felices, así que me alegro mucho. Son unos futbolistas increíbles y unos chicos espectaculares. Muy buenas, Borja. Buenas. Ángel Caranes, del periódico La Nueva España. Quería preguntarte si te esperabas hoy un desenlace más tormentoso o que hubiera más gente apuntando un poco hacia esa decisión o que no entendiera tu decisión y que hoy lo manifestara. Y quería preguntarte también hoy estaba Nicolás Larcamón, tanto mareo como viendo el partido desde el Molinón. No sé cómo lo vives tú esa situación, porque no sé hasta qué punto puede ser cómodo, incómodo, si has podido hablar con él, no sé cómo ha sido todo eso. No, sobre la segunda pregunta nada que decir. Y sobre la primera no me esperaba nada diferente a lo que me he encontrado, porque desde que se anunció llevo 15 días en la calle, haciendo vida normal y todo el mundo me ha mostrado mucho cariño y creo que, pues he intentado devolvérselo en todo momento, como os decía antes. Y es de lo que me puedo sentir orgulloso, con la espinita de no haber podido darles
una gran alegría, pero no tenía ninguna duda que la afición no iba a hacer nada diferente a lo que ha hecho siempre, que es animarnos desde el minuto 1 al 98. Hola, mister. Buenas. Borja Fernández en directo para Radio Marca Asturias. Han pasado 6 meses desde que te sentabas por primera vez en esa silla. Más de 6 meses han pasado desde que vuelves a sentarte aquí en esta última vez en el Molinón. Si tuvieras que quedarte con un momento de este viaje en el Sporting, ¿con cuál te quedarías? Pues te diría que con mi debut y con mi despedida hoy, porque creo que tanto el 2-1 como al Racing, como el 3-1 al Almería, que es posible que sean dos equipos que el año que viene jueguen en Primera División, hemos hecho 2 partidos muy completos. Entonces me quedo con esos momentos, con la bienvenida y con la despedida. Buenas tardes, mister Buenas. Osvaldo García del Radio. 2 preguntas. Una es, ¿qué nota le pone a la temporada de hoy, haciendo de 0 a 10, a su temporada? ¿Cómo la califica? ¿Qué nota la da? Y después, ¿cómo es su relación o cómo ha sido su relación ahora mismo? ¿Cómo está la relación con la propiedad del club? Bien, sin ningún problema con la propiedad, porque ha sido buena desde el primer momento. Y la nota no sabría decirte, porque es verdad que, lo digo siempre, llegamos en un momento complicado y lo dimos la vuelta a la situación. Estamos viendo que equipos muy grandes están sufriendo para conseguirlo, pero luego nos hemos quedado un pelín más lejos de lo que queríamos. Así que no voy a poner ninguna nota, para eso ya estáis vosotros y toda la gente. Lo que sí que puedo decir es que nos hemos vaciado, tanto yo como mi staff, como sobre todo los futbolistas. Todo lo que tenemos lo hemos dado, tanto en el día a día como en el campo. Y eso, pues bueno, es lo que les valoro a ellos. ¿Qué tal, Borja? María Buenas. Rendoles de la Nueva España. Quería preguntarte, bueno, si tendrías algún consejo para Nicolás Larcamón, siendo entrenador del Sporting, y cómo se podría vivir bien en el Sporting. Gracias. No puedo dar consejos, no soy nadie para dar consejos, lo siento mucho. De tu experiencia, Borja, aquí, el año que viene son 10 del Sporting en segunda. Para ti, ¿qué hay que cuidar mucho y qué hay que mejorar? Una cosa de cada uno. ¿Qué hay que cuidar mucho, qué no hay que perder y qué debe mejorar el Sporting? A su afición, sin lugar a dudas. Me quedo con lo que nos ocurrió el día del Depor. Hay que cuidar muy mucho a la afición. ¿Y qué? No sabría decirte en concreto. Pues supongo que bastantes cosas, porque al final, como tú dices, es tiempo en la categoría, pero bueno, estoy convencido de que la gente que hay dentro del club tiene la intención de hacerlo, de conseguirlo, y que haga, sobre todo nuestra afición, que haga como ha hecho en este periplo que hemos estado nosotros, apoyar a los futbolistas, apoyar a todo el mundo, porque creo que el motor de este club es su gente, y así lo hemos vivido, tanto dentro de casa como la Mareona en cualquier sitio donde hemos ido. Hola, Borja. David Buenas. González, Cadena SER. No sé si lo reconocerías de ser así, pero en algún momento, y no sé si hoy por ser también, bueno, partido en el Molinón, ver al equipo rendir y tal, ¿en algún momento has tenido algún amago de arrepentimiento de la decisión o de dudar de habré tomado la decisión correcta? Bueno, o sea, si fuera así, creo que no te lo diría, pero bueno, creo que es una decisión, como os dije el primer día, que lo he hecho desde la honestidad, que lo he hecho desde una reflexión interna, y que creía que era lo mejor tanto para el club, sobre todo y principalmente, como para mí, desde cómo entiendo yo estas cosas, desde intentar ser honesto. Bueno, pues el desenlace, ha habido momentos que no me han gustado, pero bueno, entendía que podía pagar ese peaje, pero bueno, máximo respeto, y de corazón desearos lo mejor para el año que viene. Sí, mister, quería hacerte 2 consultas. Una, por una parte, ¿con qué momento, qué fotografía te quedas del día de hoy? Y por otra parte, preguntarte por Juan Otero, ¿cómo es de importante que continúe este jugador? Son 15 goles, 12 asistencias las que ha marcado este año. ¿Cómo es de importante que continúe en el proyecto? Bueno, está claro que los jugadores que sus números
te enseñan, que marcan la diferencia, son importantes, pero no quiero ni focalizar ni en Juan, ni en Duba, ni en César, ni en Gaspar, que son los que más minutos han jugado ahí adelante, porque creo que hay mucho trabajo por detrás, mucho trabajo invisible de toda la gente. Entonces, está claro que Juan es un jugador determinante en esta categoría y es muy importante. Y ojalá continúe, porque eso sería muy positivo. ¿Y la otra cuál era, perdona? ¿De hoy? Bueno, pues con tener a mi familia aquí y que me hayan podido acompañar y estar ahora con ellos al acabar el partido. Sí, Borja, este resultado, digamos que no suba al Depor porque el Depor también ganó, ¿no? Pero no sé qué piensas, porque es un ex equipo tuyo, el ascenso del Depor, y si piensas que suben los que más lo han merecido a nivel ascenso directo, Racing y Depor. Bueno, pues probablemente tendría que mirarlo, pero Racing creo que fue dominador de principio a fin de la categoría y los números están ahí. Ascender a falta de 3 semanas os diría que casi impensable, y más como ha estado de apretada arriba. Por el Depor está claro que me alegro porque he estado ahí, porque es un club muy pasional como este y me alegro mucho. Y bueno, pues probablemente el tercer equipo que más tiempo ha pasado en esos puestos de ascenso directo, no sé si el tercero en orden, pero que quizás sea el Almería, por plantilla, por todo. Entonces, bueno, queda un puesto, supongo que será, no he visto los resultados, Málaga, Las Palmas, Almería y Castellón. Pues no lo sé. Ya te digo, la parte que conozco del club, tanto de Almería como de Málaga o Las Palmas, que nos trataron fenomenal, o el Castellón, bueno, pues que ascienda el mejor. Sí que creo que los 6 han hecho una temporada muy buena, han sido muy lineales. Es verdad que excepto el Málaga, que empezó algo peor, y el Castellón las primeras semanas, pero Las Palmas, Almería, Depor y Racing yo creo que han estado todo el año entre los 4 o 5 primeros, y esa estabilidad es lo que les ha permitido estar ahí arriba. Y como les decía ahora a algunos jugadores, les quedan 25 días por delante que son muy bonitos para ellos, y desde aquí pues envidia sana. Muy buenas, Borja. Aquí Dani Souto Buenas. para la Voz de Asturias. Un nombre propio en el día de hoy fue el de Juan Otero, el otro seguramente fue el de Andrés Cuenca, que hoy debutó, digamos, en una posición diferente a la que venía siendo habitual en él. ¿Por qué te decidiste por incluirlo hoy en ese lateral izquierdo? Y si le ves, con lo joven que es, progresión o proyección en esa posición. Sí, o sea, Andrés el otro día en Zaragoza también, cuando saltábamos a impar con Pablo hacia adelante, hacía muchas situaciones de lateral, tiene muy buenas condiciones. Tuvimos la mala suerte que se nos lesionara al principio, porque hemos visto que es un futbolista de alto rendimiento, y me alegro mucho por él, que siga trabajando. Es muy joven, está en una edad de aprender muchísimo, y lo bueno que tiene es que esa capacidad de escucha y de querer mejorar la tiene. Así que, bueno, pues que se deja aconsejar de los Ales, de los Pablo, de Lucas, que tiene ahí jugadores de experiencia, que han vivido muchas cosas, y seguro que le ayudan, y lo mejor para él y para todos los futbolistas, porque se han portado muy bien conmigo durante estos 8 meses. Mister, es su último partido en el Molinón. La despedida, ¿se sabe lo que va a hacer el año que viene? No, ya os lo he dicho más veces. Acaba la temporada y marcho para casa con mi familia, como dije el otro día, y ya está. Desear lo mejor al club. Creo que hemos tenido una despedida con un resultado bueno, así que contento en ese aspecto. Ahora que ya se sabe quiénes son los dos que suben directos, Racing y Depor eran los que tenías apuntados en el papel. No me he equivocado mucho. Aparecerá al final de año, os enseñaré el papel a ver si acerté con los 3.
Muchas gracias. Gracias, chicos. Lo mejor de corazón para todos. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí las palabras de Borja Jiménez. ¿Ha terminado el partido en Coria, Gallego? Sí, hacía unos minutos que terminó el partido en la isla con ese resultado que veníamos comentando. 3-0 ganó el Coria al Vetusta con los goles de Benji en el minuto 2, de Alex Toper en el 38 y de Jacobo en el 52, inoperante el equipo de Roberto Aguirre en la última media hora de partido. Gracias, Gallego. La vuelta el domingo a las 12 en el Tartiere. Toca remontar. Por cierto, equipos ya de Primera Federación descienden. Huesca, Cultural Leonesa, Zaragoza, y en la última jornada el Mirandés hoy ha ganado. En la última jornada el Mirandés todavía podría meterse en, o permanecer en segunda división, y lo haría en detrimento del Leganés. El Cádiz, que tiene solo 3 puntos más que el Mirandés, ya ha sellado matemáticamente la permanencia. Así que la última plaza de descenso se la juegan el Leganés y el Mirandés. Y en la zona de arriba está todo pues muy igualado por el playoff. Almería, Málaga, Unión Deportiva Las Palmas y Castellón ahora mismo ocupan las 4 plazas de playoff, pero el Burgos tiene 69 puntos, los mismos que el Castellón, que es sexto, y el Eibar también podría entrar en el playoff, así que Burgos y Eibar, junto a los 4 equipos que ahora mismo ocupan playoff, se van a jugar esas 4 plazas de playoff. 2 se van a quedar fuera. El Sporting tiene 58 puntos, como mucho podría quedar noveno. El Córdoba, la próxima jornada, que tiene 2 puntos más, juega contra el Huesca en casa. Y luego, precisamente, los 2 equipos que están inmediatamente por encima del Sporting, Albacete y Ceuta, se enfrentan entre ellos. Así que el Sporting, en caso de sumar, podría subir alguna plaza, o incluso, si sumase los 3 puntos, podría subir hasta 3 plazas y finalizar noveno. Y como muy malo, el Sporting le podría superar el Andorra, que tiene los mismos puntos que el Sporting, pero como muy malo el Sporting sería 13º. La próxima jornada ante el Granada, sábado a las 9 de la noche, 9:15, Borja, sábado a las 9, ¿no? Sábado a las 9, sí. Sábado Sábado a las 9. a las Vamos con Alex Corredera, en directo para Marcador Asturias. Alex, despedida de la temporada en casa, despedida con victoria, ¿no? Por dejar un poco el buen sabor de boca, al menos. Sí, bueno, queríamos ganar, veníamos del último partido contra el Ceuta muy malo, y bueno, una dinámica que no nos gustaba. Ya la semana pasada conseguimos la victoria, que al final era importante para girar esa dinámica, y hoy en casa la gente se merecía, por estar apoyándonos todo el año, porque siempre está con nosotros, que le regalásemos el mejor partido posible. Han salido las cosas bien y hemos podido conseguir la victoria. Sabor agridulce, porque al final una vez más el equipo demuestra que creo que podía competir para estar en otra situación contra los mejores equipos, al menos estar ahí peleándolo, y bueno, pues la realidad es que en 42 jornadas esto es muy largo y no nos ha dado, pero bueno, con ganas de seguir construyendo para lo que viene. Alex, segunda victoria consecutiva en este tramo ya final en el que el equipo no está en esa lucha. ¿Se ha quitado de alguna manera la presión en el vestuario y por eso han llegado estas victorias? Bueno, al final creo que sí, siempre juegas un poco más liberado cuando ya estás en esta situación, pero creo que bueno, el equipo ha competido bien y ha dado un paso adelante, ha estado bien en la presión, ha estado bien con balón, y bueno, pues hemos tenido acierto que otros días nos ha faltado. Yo creo que era importante ganar, no acabar el año, que al final ha sido un poco... bueno, han pasado muchas cosas, ¿no? en poco tiempo, y sí que queríamos pues darle la vuelta, terminar bien. Ahora nos queda un partido, ir a Granada a ganar, a terminar con 9 puntos de 9, y bueno, pues confiar en el proceso. Os ha visto el nuevo entrenador, el futuro entrenador, en vivo y en directo. Os habrá llevado una buena impresión, supongo, del equipo. No sé si era también hasta un aliciente. Alguien puede pensar que es un aliciente para vosotros. Bueno, está claro que era un partido muy importante en lo colectivo y en lo individual para cada uno, como lo son todos, pero por supuesto, al final todos nos estamos jugando mucho, los que se van a quedar, los que se van a ir. Al final, el que parece que va a ser el nuevo entrenador estaba viéndonos, y bueno, pues siempre es importante también que se vaya empapando del Sporting, que vaya conociendo al equipo, que vaya viendo las cosas buenas y las cosas menos buenas, y bueno, pues con ganas de seguir, de acabar bien el último partido, descansar y volver con más fuerza a darlo todo. Alex, hoy en el colectivo ha vuelto a brillar una vez más Juan Otero. ¿Cuánto de importante es para este equipo que siga el año que viene Juan Otero en el Sporting? Esencial. O sea, para mí Juan es un jugador de otra categoría, se lo digo a él. Ya no solo por lo que te da a nivel de números, lo que te da de trabajo, lo que te da bueno, de pelea, en los días que no mete gol, que no da asistencias, me da igual. Es el primero que lanza la presión, no para de ayudar, un ejemplo, y además le tengo un cariño enorme porque
tuvimos la coincidencia de coincidir hace un porrón de años en el filial del Depor y bueno, lo quiero muchísimo. Ojalá se encuentre la manera de que siga. La gente le ha demostrado el cariño. Él creo que ha demostrado también que quiere muchísimo al Sporting. Así que cuando hay jugadores de este nivel creo que hay que mantenerlos. Entiendo que obviamente no es fácil porque tendrá muchos equipos detrás, pero si me preguntas a mí personalmente, a nivel personal lo quiero muchísimo y a nivel futbolístico no creo que haya otro jugador que pueda suplirle. Alex, un gol el otro día, 2 asistencias hoy. Entiendo que habrá ganas de vacaciones, pero aún así, mal momento para cerrar la temporada en lo personal. Bueno, sí, ahora ya guardarlas todas para el año que viene, los goles, las asistencias, es verdad que, bueno, creo que, bueno, los números son lo de menos, pero sí es importante siempre para el futbolista. Este año pues no han sido del todo buenos, aunque bueno, quedan un poco maquillados ahora, pero creo que he tenido posibilidad de hacer muchos más y bueno, no es el objetivo principal porque mi objetivo principal siempre es el colectivo y ayudar en todo lo que pueda, pero obviamente es un aliciente e intentaremos mejorarlo el año que viene. Será el último partido de Borja como entrenador del Sporting aquí en el Molinón. No sé un poco cómo habéis vivido estas semanas, cómo habéis vivido hoy el partido con él. Bueno, al final creo que él ha sido muy franco con nosotros, muy transparente. Yo además tengo una buena relación con él y hemos podido hablar de muchísimas cosas. Ha tomado esta decisión junto con el club. Me parece, al final yo se lo he dicho, que nos sabe mal porque creo que teníamos un camino ya hecho y ahora va a tocar empezar de nuevo, pero al final creo que si las partes no están del todo convencidas es lo mejor. Le deseo lo mejor porque es un pedazo de entrenador, ya lo ha demostrado, además como persona también, estoy seguro que va a tener suerte allá donde vaya, creo que ha ayudado mucho al equipo y nos va a dejar cosas que con el nuevo míster va a poder arrancar, pero ahora ya nos tenemos que centrar en acabar bien, pero sobre todo en lo que viene, en la ilusión, en ser un equipo que crea. Al final creo que la diferencia muchas veces en este deporte, sobre todo en esta categoría, es la mentalidad. Lo han demostrado equipos que con los mismos jugadores, con un cambio de entrenador, con un cambio de dinámica, han estado, ejemplo el Málaga, ejemplo el Eibar, que empezaron la temporada. Creo que ese es el espejo donde hay que mirarse, creer hasta el final, ir a muerte, tener a todos enchufados. Estoy seguro que el nuevo míster lo va a hacer por lo poco que he escuchado de él, así que yo estoy muy ilusionado y vamos a seguir dando guerra seguro. Ojalá todo este proceso y este sufrimiento que hemos tenido este año en muchos momentos, estoy seguro que traerá un bien mayor. El año que viene, personalmente tu futuro está claro, no esperas un verano tranquilo, ¿no? Bueno, tengo contrato, ya sé cómo va esto, llevo muchos años en el fútbol, vamos a ver. Mi idea es quedarme siempre que el club me quiera y todo esté bien. O sea, es un sitio donde quiero estar, un gran club. Además, creo que la gente me ha demostrado el apoyo desde el primer momento, mi familia está contenta, así que en principio sí, pero bueno, ya sabemos cómo es esto, pero en principio no tengo mucho más, tengo 2 años de contrato, así que no creo que por ninguna de las partes haya ningún problema y además creo que soy parte importante o así lo siento y creo que el año que viene tengo que dar un paso más adelante para bueno, el otro día lo hablábamos, para aportar un granito más y liderar un poco también el proyecto. Gracias. Pues hasta ahí, las Bueno. palabras de Alex Corredera, parte del proyecto de cara a la temporada que viene. Se escapaba una sonrisita de cuando decía que hemos hablado el otro día ya de que tenía que ser parte importante en el proyecto. No sé yo si estamos ante un nuevo capitán del Sporting la temporada que viene. Es exigente consigo mismo, está bien. No sé con quién lo ha hablado, me imagino que sería con Pepe Riestra, con el presidente ejecutivo del Sporting, porque con Larcamón no ha habido comunicación de los jugadores, lógicamente, mientras que esté Borja Jiménez al frente del banquillo, pues Larcamón no va a hablar con los futbolistas. ¿Qué os ha parecido lo que ha dicho Borja Jiménez? Bueno, a mí No, lo no se ha de querido Borja meter en es un poco más charcos. Dale, maestro, dale. Digo que no se ha querido meter en charcos cuando se le preguntó por Larcamón. Yo creo que ha sido una despedida, aunque no lo diga, mucho más suave de lo que podía imaginarse, porque su idea era que no, o su primera idea era que no vinieran los familiares a ver su último partido en el Molinón. Lo sigo teniendo aquí delante, yo sigo en la cabina, está aquí a los pies del terreno de juego y todo ha sido mucho más leve de lo que se podía imaginar. O sea, quiero decir, no ha habido ni una sola crítica a la directiva, no ha habido ni una sola crítica a los futbolistas, no ha habido ninguna sola crítica al entrenador. O sea, aquí ha parecido que la gente venía a ver el espectáculo de 90 minutos, le ha gustado el espectáculo que ha dado su equipo, ha aplaudido y se ha ido a su casa. Los futbolistas han dado una vuelta de honor
aplaudiendo, empezando por el Bueno, más que fondo vuelta de honor sur. es vuelta de agradecimiento, ¿no? Porque Sí, honores sí, pocos. pero eso es un poco lo que demuestra que ha sido la temporada, ¿no? Han dado esa vuelta y han estado aplaudiendo a la nada, a asientos de plástico, ¿no? Entonces yo creo que a mí me parece un poco triste que hoy el equipo, que la afición no haya mostrado su descontento, porque me parece una situación bueno, de asimilar y asumir la mediocridad, que es en la que está inmersa el Sporting, y en ese caso los mayores beneficiados han sido, ojo, que no digo, no quiero llevar, no llamo a las armas a nadie, ¿no? Pero que han sido los futbolistas, la directiva y los entrenadores, que vuelven a ver que hagan lo que hagan. En Gijón últimamente pasan pocas cosas. Que lo que sí que ha dicho en un momento es que ha habido cosas que no le han gustado en estas últimas semanas. Ha dicho Borja Jiménez, no sé muy bien a qué se refería. No sé si también, yo me imagino que habrá sido un poco complicado para él estos días, sobre todo en mareo, con la llegada de Nicolás Larcamón. Es más, o sea, por poco no coinciden en el aeropuerto, porque Borja Jiménez inmediatamente después del entrenamiento, bueno, un poquito más tarde, a eso de las 2:15, se desplazó al aeropuerto de Asturias para ir a recoger a su mujer, que estaba viniendo en avión. Y sin embargo, luego Nicolás Larcamón pues llegó a las 5 de la tarde. No sé si su mujer llegó a las 3:30 y Larcamón llegó a las 5. O sea, por poco no coincidieron. Imaginaos la fotografía que podríamos haber tenido. Bueno, habrá sido un poquito complicado estos días para él, pero bueno, también es consecuencia de la decisión que ha tomado. Y ojalá que Borja Jiménez se arrepienta de esta decisión y que, por ejemplo, sin ir más lejos, Corredera no eche de menos a Borja Jiménez la próxima temporada, porque eso será que le ha venido bien al Sporting. Ya ha dicho también lo de los espejos, Corredera. Está bien que el Sporting tenga bien definido qué espejo o a qué quiere jugar la próxima temporada, porque el año pasado, en muchas ocasiones, cuando por ejemplo no llegó el delantero, escuchamos a David Guerra le escuchamos por lo que le decían quienes mandan en materia de fichajes y planificación de la plantilla, que el problema había sido defensivo hace 2 temporadas para que el Sporting no pudiera luchar por la permanencia. Yo no sé cuál ha sido el problema de esta temporada, pero yo te diría que creo que el problema que ha tenido el Sporting es que solo ha tenido 4 o 5 jugadores con capacidad de gol. Es decir, creo que lo que al Sporting le ha faltado, y eso que un día Borja Jiménez dijo que el Sporting era muy blando en defensa, que era todo un problema, que había que mejorar por ahí. Yo, sin embargo, creo que lo que le ha faltado al Sporting es capacidad para hacer gol, tener más futbolistas para hacer gol. Y uno, si analiza un poco los números de los equipos que están arriba, el Racing ha encajado 60 goles, el Deportivo ha encajado 42, el Almería ha encajado 63, el Málaga ha encajado 52, la Unión Deportiva de Las Palmas vale 39, Castellón 50 goles. Sin embargo, es que todos han hecho más goles que el Sporting. Yo creo que ahí está la diferencia. El fútbol de hoy en día, además, creo que está virando, lo decíamos esta semana, hacia un fútbol de muchos goles y quizá no tanta defensa. Mayor capacidad atacante antes que la capacidad defensiva. Con un capitán del Sporting en directo, con Rubén Yáñez, Rubén en directo para Marcador Asturias. Lo hablamos ahora con Alex Corredera. Importante al menos terminar la temporada en casa con algo mejor de sabor de boca. Sí, así es. A ver, yo creo que esta victoria se la merecía la afición, ¿no? Que esta temporada ha sido dura, larga y yo creo que era lo mejor que podíamos hacer, ¿no? Dedicarles esta victoria a ellos. Hablas de temporada dura, no sé qué balance haces. Bueno, al final nosotros queremos aspirar siempre a estar arriba, poder pelear por un ascenso. Este año no ha podido ser. Ha sido un año de muchas dinámicas, rachas buenas, rachas malas, y al final la balanza se ha decantado y no hemos podido llegar arriba, ¿no? Entonces, bueno, siempre queremos tener esa ambición de poder luchar por arriba y cuando no se consigue, pues no estamos satisfechos, la verdad. ¿Qué crees que cosas hay que mejorar de cara al año que viene para poder estar en esa pelea? Bueno, no sabía decirte, entiendo que habrá gente nueva, habrá que enfocarlo a base del trabajo y ver viendo, ¿no? Un poco, yo creo que está todo un poco abierto, no sabemos nada tampoco, no sé quiénes vendrán, quiénes se irán, entonces bueno, oye, una vez que pase verano, pues ya veremos, ¿no? Y veremos qué forma tiene esto. Bueno, lo que sabemos es que no va a estar Borja Jiménez. No sé cómo habéis llevado desde dentro estas últimas semanas, el día de hoy en lo anímico, cómo se ha llevado un poco todo. Bueno, somos profesionales y hemos intentado llevar la semana con la máxima normalidad, entrenando, pues eso,
entrenando y enfocándonos en el fin de semana y bueno, yo creo que no nos ha ido mal porque al final estos 2 últimos partidos hemos sacado victoria, entonces bueno, nada, ser profesionales, que al final es lo que somos y para eso estamos aquí, ¿no? Transmitía antes Corredera que bueno, cada partido también es un examen individual y mirando ya de cara a futuro y que la presencia del nuevo entrenador, bueno, pues que también uno quiere dejarse ver para que vaya conociendo qué es lo que va a tener entre manos, ¿no? Sí, así es. Yo creo que cada partido es un examen, independientemente tengas contrato o no tengas contrato, sigas o no sigas. Yo creo que eso te define, ¿no? Como jugador, cada jornada y bueno, yo creo que eso, principalmente por uno mismo, ¿no? Y luego pues ya se verá. Rubén, ¿la mejor parada de la temporada hoy? Pues no lo sé, no, creo que no sé quién tenga que dictaminar eso, no sé. La verdad, hay habiendo muchas paradas, entonces bueno, oye, contento porque mira, al final hemos conseguido victoria, creo que he tenido un buen partido, entonces bueno, pues contento. Muchas gracias. Pues hasta ahí, las palabras también del portero del Sporting, de Rubén Yáñez, que recordamos esa parada, es que lo subía, creo que era, no sé si era Movistar o Dazón, que ponía la parada de la temporada, con el vídeo de la parada de Rubén Yáñez en ese balón desde la lateral que sacó el portero del Sporting. Bueno, vamos con las notas. Venga, vamos con ellas. Venga. Las notas del Sporting con la Sociedad Cooperativa de Quesos de Peñamellera. ¿Vais a querer suspender a alguien? No. No. Del 5 al 8. 9. Sí. Igual 9. 9, Yo del sí. 5 al 9. para mí. Venga, del 5 al 9. Empezamos, Yáñez. 8. 7. Para mí 7. 7. Rosas. Para mí 6. 7. Para mí 7. ¿Qué has dicho tú, Tato? Yo 7. Y- Son 2 7 y 2 6. Pues mayoría de edad, el 6. Perrín. Pegan. 5. 6. Para mí es un 6. ¿Para ti? Un 5, un 5. Ahora estamos en mayoría de edad, empatamos al 5. Gaspar es que estoy con la fecha. Pablo Vázquez. 7. 7. Venga, 7. Maese. 7. Sí. Vamos ahora a Cuenca. 6. 5 para mí. Para mí 5 también. Venga, pues 5. Centro del campo. Justin. 5. ¿Vale? 5. Manu. Pelao, ¿eh? También. 5 otro. también. Manu 5 también. Vuelven a desaparecer. En lo deportivo, en lo futbolístico, vuelve a desaparecer el centro del campo del Sporting. Y para mí, Pues además estuvo de bien lo que dice Corredera Jens hoy. ahora de los números. No, hombre, pero para mí Corredera. Es que yo a Corredera lo pongo. Lo adelantas un poquito más. Sí, lo adelanto un poco más. Lo que es, digamos, la guía y el punto de equilibrio de los equipos que están en esa sala de máquinas que me gusta decir a mí, no la ha tenido nunca el Sporting. Y eso es un problema. Pues sí, la verdad es que yo creo que le falta un hombre fuerte ahí en el centro del campo. No fuerte en lo físico, sino un hombre líder y realmente también con una capacidad de asociación. Precisamente que no más tiene en lo creativo, yo creo, tiene que ser Claro, fuerte. Sí, una capacidad de asociación. Venga, Corredera. Y con 8. llegada, porque Para también mí- necesita gol desde el centro del campo. Es que no tiene 8. No tiene jugadores con gol. Solo ha marcado Manu Rodríguez y Corredera. Es que esta es tremendo. temporada. Un gol cada uno encima. Y Corredera de penalti. Yo 8 también. A Borja. Corredera hoy. 8. Gelaber. 6. Para mí Uf, 7. para mí hace un buen partido. hoy. ¿Perdona? Para mí un 8. Para mí hace un gran partido hoy. Hostia, Javier. Gelaber, para mí Difumina, de también, un inicio a 8. final. Para mí es un 8. Ahora quedará el 7 porque es la media, pero se difumina, ¿eh? Para mí 7, sí. Pues queda la media de 7. Gaspar. 6. 6. 6 para Gaspar. ¿Solo nos queda Otero? Sí. El 9. Otero el 9, ¿no? Solo queda el 9. Por favor. Espera, que me pongo de pie. Venga, vamos con los cambios. El 9 para Juan Otero. Diego Sánchez. 5. Nada, los cambios para mí son todos, acabamos limitados. Un 5. No han aportado nada. Son Diego Sánchez, Curbelo, Pablo García, Bernal y Duba. ¿Y a Borja Jiménez? A Borja Jiménez cinco. le pongo un 6 y mira la imagen ahora mismo, Guisa, te la cuento. En el espacio King está Borja Jiménez y por el otro pasillo, porque está justo a 11 metros, acaba de salir Nicolás Larcamón. Los dos en 12 metros están. Bueno. No se han mirado ni a la cara. Para mí un 6 es Borja Jiménez hoy. Sí,
Sí, bueno, para mí un poco como la media del equipo, un 6, un 7, lo que veáis. ¿Bien? ¿6? Venga, la de 1, la de 2. Perfecto. 3, 6. Las notas. Las notas del Sporting con la Sociedad Cooperativa de Quesos de Peñamellera. Y venga, que nos queda 1 minuto y medio. Arquitecto Reguera número 11. Nos vamos con Ramiro. Ramiro Peluqueros, patrocinador del jugador con alma del Real Sporting. Es evidente, ¿no? Otero. ¿Quieres decir algo, Maese? Juan Ferney Otero. Estudia, venga, No, Juan no, Otero, pues nada, Juan Otero. mañana lo dejo todo. Mañana paso yo. Ramiro Peluqueros, patrocinador del jugador con alma del Real Sporting. Y Tato, tienes 45 segundos, ronda solo segunda división, descensos, opciones de playoff y resultados. Autocenter, tu taller de confianza especializado en mecánica general del automóvil, patrocinador de las rondas del Real Sporting. Penúltima jornada en segunda división, Albacete 3, Real Sociedad B1, Andorra 0, Ceuta 2, Cultural Leonesa 0, Burgos 2, Cádiz 3, Leganés 0, Eibar 2, Córdoba 0, Huesca 0, Castellón 1, empate a 1 entre Las Palmas y Zaragoza, Mirandés 3, Granada 1, empate a 1 entre Málaga y Racing de Santander, Valladolid 0, Deportivo de La Coruña 2 y Sporting 3, Almería 1. Ya ascendidos a primera división están el Racing de Santander y el Deportivo de La Coruña, 4 equipos en playoff, Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón. Por abajo, Mirandés 19º y ya están descendidos Huesca, Cultural, Leonesa y Real Zaragoza. Entre medias, en la posición número 12 está el Real Sporting con 58 puntos. Autocenter, tu taller de confianza especializado en mecánica general del automóvil, patrocinador de las rondas del Real Sporting. Y Gallego, mal resultado hoy para el Vetusta contra el Coria. Sí, ese 3-0 que deja encaminada la eliminatoria para el Coria. Esperemos que el Tartiere, el Vetusta, pelea la épica y que pueda lograr esa remontada. Recordemos, domingo a las 12 en el Tartiere, Real Oviedo Vetusta, Coria. Gracias, Gallego, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Tato, hasta mañana. Hasta mañana, chao. Gracias, Borja, Maese, hasta mañana. Adiós. Mañana, chao. Y gracias también a Pablo Blanco Valdés, que ha estado al frente de la técnica. Ahora os dejamos con la emisión nacional y ya sabéis que Directo Marca Asturias vuelve mañana, lunes, como siempre, a partir de la 1:05, las 9:30. Que paséis una muy buena noche. Saludos a todos y todas.